Escuchas esta novela en Blad SK Novelas Ligeras. 471 al 480. Capítulo 471. ¿De verdad te quieres unir a los despellejadores? Bai Xiaochun, asustado, Bai Xiaochun se sentía muy satisfecho consigo mismo e intentó alardear sus venas de acero tanto como le fuera posible, como si la más mínima provocación pudiera hacerle olvidarse de todo e ir a pelear a muerte contra sus enemigos. El resultado tan sorprendente provocado por sus numerosas píldoras de convergencia de almas causó un silencio absoluto entre prácticamente todos los despellejadores sobre el muro, los cuales volteaban a ver a Bai Xiaochun, sus bocas estaban abiertas del asombro y sus ojos brillaban con fervor. Hasta Shao Tianjiao apenas podía mantener su respiración tranquila. Sus palabras de antes no habían sido más que algo casual, jamás se hubiera imaginado que Bai Xiaochun reaccionaría de esa manera. Con tan solo un movimiento de su mano, erradicó un número gigantesco de almas vengativas. Y él no era el único. Además de los despellejadores en el área, había alguien viendo desapercibido desde un enorme ataúd a lo lejos. Al parecer su mirada permaneció completamente fija sobre Bai Xiaochun por un buen rato, antes de retirarse de nuevo hacia el ataúd. He pasado a través de casi todo lo que puedan imaginarse, declaró Bai Xiaochun. Cuando la secta corriente espiritual y la secta corriente de sangre estuvieron a punto de ir a la guerra, yo solo fui el encargado de detenerlas. Después de que las sectas unieron sus fuerzas, fuimos a someter al mundo de cultivo entero de las partes bajas, decía viendo a la distancia, intentando verse tan heroico como le fuera posible. Después de eso, arremetí a una batalla con otro millón de cultivadores de mi lado, incluyendo aquellos de las divisiones corriente de píldoras y griega profunda. De hecho, yo fui quien decidió el nombre de la secta desafiadora del río, dijo sacudiendo su manga, su cabello ondulaba en el viento y griega, lo hacía ver aún más impresionante que antes. Cuando la secta desafiadora del río entró en combate contra la corte del río del cielo, yo encabecé la ofensiva, arrasando incontables enemigos. Incluso tomé control del cuerpo del ancestro de sangre para luchar contra el poder de reserva de la corte del río del cielo, el Baniano del cielo, monstruoso. Compañero daoísta Li, ahora comprendes por qué no quedé tan sorprendido hace poco al ver el campo de batalla. En el camino de mi cultivo, ya he experimentado demasiadas guerras. La expresión de Bai Xiaochun parecía mostrar su tenacidad, y algo en sus ojos parecía profundo y antiguo. Debido a eso, más que nunca parecía que poseía venas de acero y carecía de temor a la muerte. Quienquiera que lo viera en este momento, quedaría sorprendido, y hasta Li Hongming estaba suspirando de asombro. No eran tontos, ninguno de ellos conocía a Bai Xiaochun, y ya que esta era la primera vez que lo conocían, se veía completa y absolutamente impresionante. Además, sus píldoras de convergencia de almas realmente habían sacudido todo el campo de batalla y dejaron a todos con la mente dándoles vueltas. Los salvajes en el campo de batalla más allá de la gran muralla temblaban de miedo, y ninguno se atrevía a avanzar, mientras que las almas vengativas restantes ya estaban empezando a retroceder. Xiaochun, tu hermano mayor realmente te ha juzgado mal, dijo Shao Tianjiao como reprochándose a sí mismo, pensando en todo lo que había ocurrido desde que conoció a Bai Xiaochun, juntó sus manos rápidamente y se inclinó a modo de disculpas. Bai Xiaochun dejó caer su manga, bajó la voz y dijo, no hay problema, hermano mayor, no eres la primera persona en asumir que yo, Bai Xiaochun, le temo a la muerte, y la verdad es que realmente le temo a morir. Pero lo que más temo es morir sin razón, y temo que mi vida carezca de un gran futuro. Se sentía de maravilla en este momento, y no pudo evitar murmurar que los eventos de ahora asegurarían que en el futuro, nadie se atrevería a volverle a decir que tenía miedo de luchar. Xiaochun, dijo Shao Tianjiao temblando un poco. Comprendo tus sentimientos hermano mayor Shao, respondió Bai Xiaochun, así que no hay por qué decirlo en voz alta. Compañero daoísta Li, la batalla aún no termina. Le recomiendo emitir órdenes para aprovechar la oportunidad que le he conseguido antes de que desaparezca. Li Hongming observó profundamente a Bai Xiaochun, y sin decir ni una palabra más, apuntó su mano hacia el campo de batalla más allá de la gran muralla. Los cañones mágicos de la gran muralla se activaron con grandes estruendos y mandaron rayos de luz destructivos hacia las fuerzas enemigas, y al mismo tiempo, un gran número de cultivadores salió volando por el aire, desatando sus habilidades divinas y técnicas mágicas que causaban un caos de colores. En poco tiempo, el aire se llenó de estruendos. Las almas vengativas intentaban resistirse, pero Bai Xiaochun seguía arrojando píldoras de convergencia de almas, lo cual les hacía imposible juntarse.
Como resultado de esto, seguían retrocediendo por el campo de batalla. Un estallido tras otro se escuchaba mientras arrojaba su gran arsenal de píldoras medicinales. Un área tras otra de 300 metros se abría, y ese mar, de almas aparentemente interminable finalmente estaba siendo forzado a retroceder. Chillidos miserables y espeluznantes resonaban sin fin. A medida que retrocedía la marea de almas, las bestias y los salvajes se quedaban sin cobertura, y eran incapaces de resistir las ráfagas de las armas mágicas. En poco tiempo empezaron a ser arrasados como si nada, y los sobrevivientes entraban en caos. Los salvajes dependían de las almas vengativas para casi todo, y usarlas como carne de cañón para arremeter hacia la gran muralla era una de las tácticas principales de las fuerzas de las tierras desoladas. Pero ahora esa táctica era completamente inútil. A los salvajes les temblaba el corazón, y finalmente se daban cuenta de que estaban ocurriendo demasiadas cosas extrañas en esta batalla, y no tenían ninguna esperanza de sobrevivir, así que sin más opción, empezaron a retroceder. Anteriormente, parecía que la batalla perduraría hasta caer la noche, pero ya estaba concluyendo en este momento y aún no había caído el anochecer. Los despellejadores casi no podían creer lo que ocurría. En todos los años que habían pasado guerreando contra salvajes y almas vengativas, jamás habían experimentado algo como esto. Cuando las fuerzas de las tierras desoladas retrocedieron, Liang Ming juntó sus manos y se inclinó hacia Bai Xiaochun. Muchas gracias por su ayuda en esta batalla, compañero daoísta Bai, le dijo con sinceridad. La gran muralla estaba diseñada como una barrera defensiva, así que al menos que se presentaran circundantes apremiantes, los cultivadores no salían de sus límites por mucho tiempo. Debido a esto, no fue Liang Ming el único que se volteó a inclinarse hacia Bai Xiaochun, sino que todos los despellejadores de la zona que quedaron atrás hicieron lo mismo. No hay por qué agradecerme, dijo Bai Xiaochun seriamente. Hago todo por el mar y río alcance celestial, por mis compañeros de armas y por mi secta. Si acaso, yo debería agradecerles a ustedes. Sin vuestro servicio permanente aquí en el muro, donde podríamos nosotros practicar el cultivo a salvo. Damas y caballeros, compañeros daoístas, muchas gracias a todos. Dicho esto, juntó sus manos y se inclinó profundamente. Sus palabras eran sinceras y con una profunda emoción que alcanzó el corazón de todos los presentes e hizo que aprobaran de Bai Xiaochun aún más que antes. Liang Ming por su lado se rió felizmente y luego dijo, hermano Sao, hermano Bai, vengan, arreglaré personalmente un banquete para que comamos y bebamos hasta saciarnos. Dicho esto, sonrió y les llevó fuera de la gran muralla. Ahora su actitud había cambiado completamente. Durante el trayecto, les presentaba apasionadamente las distintas áreas de la ciudad de la Gran Muralla, e incluso les comentó algunas de las cosas que sabía sobre las tierras desoladas. En vez de llevarlos a una posada, los llevó a su residencia personal. Allí sus criadas prepararon un banquete enorme y empezaron a comer y socializar. Hermano Sao, si sales de la Gran Muralla, estarás completamente rodeado de peligro. Sé que posees un origen y respaldo sorprendente, pero aún así debes cuidarte mucho. Toma esta tablilla de jade. Estos son todos los mapas que he logrado recolectar durante los años que he salido. Quizás te sirvan de algo. Después de entregar la tablilla de jade, alzó su copa y brindó por Sao Tianjiao. Muchas gracias, dijo Sao Tianjiao asintiendo sombríamente mientras aceptaba la tablilla de jade y bebía con Liang Ming. Hermano Bai, estoy seguro de que tendrás tus propias grandes aspiraciones, pero sin importar lo que ocurra, si necesitas ayuda con algo, solo dilo, y allí estaré. Por la manera tan sincera en la que Liang Ming veía a Bai Xiaochun, parecía que realmente aprobaba de él, y quería hacerse su amigo. En vez de responder con palabras, Bai Xiaochun simplemente alzó su copa y le dio un largo sorbo. Luego los tres se unieron en una ronda de risas contentas. Chen Yuesan permaneció a un lado, viéndolos con una sonrisa y rellenando sus copas ocasionalmente. El tiempo pasó, y la noche llegó rápidamente. Los tres jóvenes eran cultivadores en la formación del núcleo, y estaban sinceramente interesados en hacerse amigos. Su conversación fluyó naturalmente e incluso intercambiaron algunos consejos sobre problemas durante el cultivo. En general, fue una conversación muy beneficiosa para todos. El cielo empezó a iluminarse eventualmente, y Sao Tianjiao bajó su copa. Con un brillo en sus ojos, rotó su base de cultivo para deshacer los efectos del alcohol y luego se puso de pie. Xiao Chun, hermano Li, ya es hora de que me vaya. Espero que cuando vuelva,
los tres podamos volver a comer y beber juntos. Dicho esto, juntó sus manos para despedirse. Luego, Bai Xiaochun y Liang Ming se quedaron viendo cómo Shao Tianjiao y Chen Yuesan procedían a despedirse de sus amigos y seguidores. En la otra mesa, después salieron del patio y fueron escoltados por algunos despellejadores para salir de la gran muralla y dirigirse a las tierras desoladas. Sus amigos y seguidores tomaron sus propios caminos separados. Mantente a salvo en tu viaje, hermano mayor Shao, murmuró Bai Xiaochun viéndolos partir. Realmente admiraba a Shao Tianjiao en su corazón, tanto su base de cultivo como su carácter. Incluso sentía un ligero impulso de seguirlo hacia las tierras desoladas, pero logró suprimir ese aterrador impulso rápidamente antes de que pudiera hacer algo. El hermano mayor Shao tiene su camino, y yo tengo mi propio sendero. Inhaló profundamente, levantó su copa y se acabó el último sorbo de alcohol que quedaba. Mi camino lleva de vuelta a la ciudad del Mar del Este, pensó. Encontraré un lugar allí donde pasar varios años, y luego decidiré qué hacer. Sin dudas no quiero quedarme en este lugar de mierda por más tiempo del necesario. Estaba completamente convencido de que ese era el mejor curso de acción, así que se puso de pie para darle la despedida a Liang Ming. Hermano Bai, sé que estás ansioso por seguir tu camino, y yo tampoco tengo mucho tiempo entre manos. Tengo órdenes que cumplir y espero que podamos volvernos a encontrar en un futuro cercano. Por ahora, déjame escoltarte a la puerta secundaria. Dicho esto, lo llevó hacia una de las puertas secundarias de la ciudad de la Gran Muralla. A medida que avanzaban, la brillante luz matutina del sol iluminaba su camino. Bai Xiaochun observaba ocasionalmente al cielo que brillaba sobre el área fuera de la Gran Muralla, y envió sus mejores deseos hacia donde se habían ido Chen Yuesan y Shao Tianjiao. Poco después, ya estaban frente a la puerta secundaria. Todo lo que tenía que hacer era salir afuera, y luego podrá volver por el mismo camino por el que había venido. Se volteó hacia Liang Ming, suspiró y dijo, hermano Li, si el destino así lo quiere, nos volveremos a encontrar. Liang Ming dudó por un momento y luego dijo, Xiaochun, ¿sabes? Realmente creo que este es el mejor lugar para ti. ¿Por qué no consideras unirte a los despellejadores? Si lo haces, entonces sin dudas puedo acelerar tu postulación. En cuanto Bai Xiaochun escuchó las palabras de Liang Ming, ese sentimentalismo en su corazón se desvaneció, y fue reemplazado por temor. No quería quedarse en la gran muralla por más tiempo del necesario. Era demasiado peligroso. Estaba a punto de sacudir su cabeza para rehusarse, pero se dio cuenta de que hacerlo sería un poco vergonzoso. Así que respondió suspirando, me encantaría unirme. Lamentablemente, estoy muy al tanto de que el proceso de ingreso a los despellejadores es muy complicado. No quiero crearle más problemas a tu ocupada vida, hermano Li. Un día, si puedo lograrlo por méritos propios, sin dudas me uniré al gremio de venas de acero. Muy bien, supongo que ya es hora de irme. Por temor a que Liang Ming intentara persuadirlo más, se volteó de una vez para irse. Pero antes de que pudiera dar ni un paso, una voz seria y sombría resonó por el aire. ¿De verdad te quieres unir a los despellejadores? Capítulo 472. Enlistado por 10 años. La voz no era solo sombría, sino que era firme, del tipo que al parecer no toleraría ni la más mínima desobediencia. Quienquiera que escuchara esa voz se sentiría conmocionado por dentro al instante. Mientras la voz resonaba, un hombre de mediana edad apareció, llevaba una túnica negra, larga. Había estado a cierta distancia poco antes, pero con tan solo un paso quedó justo frente a Bai Xiaochun, estaba bloqueando su camino. Dijo Bai Xiaochun abriendo los ojos de par en par. Quienquiera que fuera este hombre, se movía increíblemente rápido, tan rápido que antes de que sus palabras terminaran de entrar a los oídos de Bai Xiaochun, el hombre ya estaba de pie justo frente a él. Era apuesto, con un cabello largo que lo hacía ver bastante atractivo a pesar de que parecía ser de mediana edad. También había algo profundo sobre él, como si su mirada contuviera al mismísimo cielo estrellado. Tan solo verlo dejó impactado a Bai Xiaochun. Aunque sus ropas se veían casuales, la manera en la que se mantenía allí erguido lo hacía ver como si estuviera fusionado con los cielos y la tierra. Aún no estaba al nivel de un diva, pero parecía capaz de llegar a ese nivel en cualquier momento. Era como si pudiera convocar la energía de los cielos y la tierra y transformarla en un inconmensurable poder de batalla. No estaba en el reino diva, pero tampoco en el gran círculo de alma naciente. Había llegado a un punto en el que podía entender algunas de las leyes mágicas de los cielos y la tierra, lo que quería decir que
estaba en cuasi reino diva. Bai Xiaochun sintió repentinamente como si su respiración se hubiera visto entorpecida, y no podía ni hablar. A pesar de que lo ocurrido hasta ahora toma un tiempo en describirse, todo ocurrió en lo que tardaría en decirse una corta frase. Cuando Li Hongming vio la persona que estaba allí de pie, su expresión se tornó profundamente solemne, y sus ojos empezaron a brillar con fervor. Juntó sus manos y se inclinó de manera extremadamente profunda. Saludos general. El corazón de Bai Xiaochun pegó un brinco de golpe al darse cuenta de quién era este hombre. Tomando en cuenta que Li Hongming lo acababa de llamar general, esto quería decir que obviamente, ese era el general en jefe de los despellejadores. Bai Xiaochun juntó sus manos de inmediato y se inclinó. Saludos general. El hombre de negro observó tranquilamente a Bai Xiaochun y luego dijo, te acabo de preguntar si realmente querías unirte a los despellejadores. Bai Xiaochun se arrepintió de inmediato de lo que acababa de decir. Al ver al general de negro observándolo fijamente, empezó a ponerse nervioso y tartamudeó, bueno, yo no. Antes de que pudiera terminar de hablar, los ojos del hombre de negro empezaron a brillar de manera agresiva. Una aura asesina estalló repentinamente a su alrededor, transformándose en ondulaciones de ira que amenazaban con hundir el pequeño bote llamado Bai Xiaochun. Piensa bien tu respuesta antes de decirla. A pesar de la calma con la que hablaba, las palabras del hombre resonaban como un trueno en la mente de Bai Xiaochun. Bai Xiaochun sentía una presión indescriptible pesando sobre él, la cual lo dejó temblando y literalmente al borde de las lágrimas. Sus ojos estaban rojos y repentinamente le dio la sensación de que si no aceptaba enlistarse, entonces terminaría muerto allí mismo. Así que respondió y dijo, soy un rehén, es una posición algo sensible. Rehén. El hombre se veía sorprendido y ondeó su mano, lo que hizo que apareciera una tablilla de jade en su palma. Después de examinar poco de la información que contenía, alzó la mirada por un momento. El corazón de Bai Xiaochun palpitaba fuertemente por la ansiedad. Estaba completamente convencido de que no debía quedarse en la gran muralla, era demasiado peligroso, si no se iba, seguramente perdería su pequeña e insignificante vida. Sin embargo, debido a lo que estaba ocurriendo ahora, sus emociones terminaron degenerando rápidamente a una absoluta desesperación. Después de un largo momento de silencio, el hombre de negro apartó la tablilla de jade y dijo, eso no importa. Ya que deseas quedarte, puedo arreglar el problema de que seas un rehén. Muy bien, el asunto ya está decidido. De ahora en adelante, eres un soldado de los despellejadores. A Bai Xiaochun se le abrieron los ojos de par en par, y al ver que el hombre de negro ya estaba volteando para irse, le gritó rápidamente, soy un elegido. Estoy entre los primeros 10 puestos de las superestrellas de la polaridad del Dao del cielo estrellado. Tengo la libertad de hacer lo que yo, elegido, respondió el hombre sin siquiera voltearse, su voz contenía una firmeza capaz de cortar uñas e hierro. Eso es aún mejor. Bai Xiaochun se enfurecía cada vez más, y gritó, yo, no quiero enlistarme. Retiro lo dicho, ¿de acuerdo? Retirarlo no te servirá de nada. Has sido reclutado. Tiempo de servicio, 10 años. El hombre se detuvo por un momento, extendió su mano derecha, y en ella apareció un medallón de comando violeta, estaba decorado con el aterrador símbolo asesino de los despellejadores. Como general en jefe de una de las 5 legiones aquí en la Gran Muralla, tengo el poder de reclutar a quien yo quiera. Esas fueron unas píldoras medicinales bastante buenas las que usaste ayer, serán muy útiles por aquí. Déjame ponértelo de este modo Bai Xiaochun, te quedarás aquí, lo quieras o no. Sacudió su manga y volteó a ver a Li Hongming. Sí señor, respondió con fuerza Li Hongming. Consíguele su uniforme y llévalo a la armería. Dicho esto, el hombre partió e ignoró completamente la reacción de Bai Xiaochun a todo esto. Bai Xiaochun ya tenía ganas de llorar, pero no le salían las lágrimas. Especialmente tomando en cuenta que mientras el hombre de negro hablaba, hacía un momento, varias decenas de cultivadores habían aparecido en el área, los cuales rebosaban con intención asesina. Eran claramente del tipo que habían luchado en incontables campañas militares, y habían matado tanto que sus ojos brillaban de rojo. Bai Xiaochun se sentía nervioso, por el simple hecho de que se quedaran viéndolo. Estaba claro que si se rehusaba a acatar las órdenes, no lo dejarían irse. Bai Xiaochun estaba furioso, pero también lleno de arrepentimientos. Sabía muy bien que todo esto era por haber intentado alardear un poco. Si pudiera retirarlo todo, pensó frunciendo el ceño miserablemente y al borde de las lágrimas, jamás hubiera saltado al centro de atención. Luego, volteó a ver al hombre de negro que se iba a lo lejos, y decidió olvidarse de sus miedos. General, gritó a todo pulmón.
Sus palabras resonaron como un trueno, y los ojos de los cultivadores circundantes se tornaron aún más agudos que antes. Liang Ming estaba, obviamente nervioso, le preocupaba que Bai Xiaochun pudiera hacer algo que ofendiera a Bai Lin. Sabía muy bien que Bai Lin era el tipo de persona que podía masacrar a salvajes o a cultivadores sin siquiera pestañear. Sus reglas para la legión de despellejadores eran muy estrictas, por lo que Liang Ming intentó darle un vistazo rápido a Bai Xiaochun intentando persuadirlo. Mientras tanto, Bai Lin se volvió a detener. ¿Qué quieres?, dijo volteándose lentamente, sus ojos eran tan fríos como el hielo. Bai Xiaochun se estremeció de inmediato, como si repentinamente lo hubieran arrojado al invierno más helado. Él no fue el único con esta sensación. Liang Ming y los demás quedaron repentinamente temblando. Bai Xiaochun se vio abatido por la aterradora mirada del hombre, así que bajó la voz y dijo, si quieres enlistarme a los despellejadores, está bien. Pero no me has dicho cuál será mi salario. Liang Ming quedó boquiabierta al oír esto. Sabía muy bien que Bai Lin era una persona que podía cambiar de humor rápidamente, y si Bai Xiaochun lo provocaba de la manera equivocada, no importaría cuál fuera su origen. Si Bai Lin quería a Bai Xiaochun muerto, entonces nadie en la ciudad de la Gran Muralla podría detenerlo. Estarás de servicio por 10 años, dijo Bai Lin fríamente. Tu salario anual será 5 veces más de lo que recibías en la secta de la polaridad del Dao, del cielo estrellado. En cuanto a las demás recompensas, tendrás que obtenerlas usando créditos de batalla. Dicho esto, se volteó para irse. General, gritó Bai Xiaochun. Esta vez, Liang Ming ya estaba llorando por dentro por la manera tan imprudente en la que estaba actuando Bai Xiaochun. El mismo Liang Ming no se atrevería jamás a volver a abrir la boca si hubiera estado en los zapatos de Bai Xiaochun. Los demás cultivadores circundantes se sentían del mismo modo. En su opinión, este Bai Xiaochun sí que tenía pelotas. En cuanto a Bai Lin, su aura asesina se intensificó repentinamente en varios niveles. Su cabello empezó a elevarse por el aire y su aura ardía a su alrededor, haciendo que unas luces brillantes se iluminaran y destellaran entre los cielos y la tierra. A estas alturas, se veía justo como un dios de la muerte, y observaba fijamente a Bai Xiaochun sin decir nada. Toda el área parecía estarse tornando cada vez más gélida. Todo el distrito de los despellejadores estaba en un absoluto silencio. Bai Xiaochun estaba temblando. La verdad era que realmente no quería gritarle, pero al mismo tiempo, tenía la sensación de que si no imponía algunas demandas en este momento, no volvería a tener otra oportunidad. Por lo que se armó de valor y dijo, tuve 2 protectores Dao, ambos son muy buenos amigos. Estaban a cargo de mantenerme a salvo. Realmente odiaría tener que quedarme aquí atascado yo solo. ¿Hay alguna manera de que puedas mandarlos a buscar? Si Son Que o el maestro deidad adivina hubieran escuchado sus palabras, seguramente habrían terminado tosiendo varias bocanadas de sangre, y seguro que hubieran empezado a insultarlo. Unirse al ejército para defender la Gran Muralla era casi como una sentencia de muerte, y cualquiera con sentido común se rehusaría. No solo eso, pero no había manera de que ninguno de ellos se hubiera podido imaginar que después de volver a escapar, Bai Xiaochun intentaría traerlos de vuelta de nuevo. Pero ni Bai Lin ni Liang Ming conocían muy bien a Bai Xiaochun, así que para ellos, sus palabras conllevaban un significado distinto. Para ellos, Bai Xiaochun estaba preocupado de que si se quedaba en la ciudad de la Gran Muralla, sus protectores Dao probablemente pasarían muchos problemas buscándolo, por lo que él simplemente estaba intentando cuidarlos pidiendo que se unieran. El hecho de que Bai Xiaochun se atreviera a hacer tal solicitud a pesar de estar frente a la presión del aura asesina de Bai Lin, demostraba lo mucho que valoraba la amistad y la lealtad. La expresión de Bai Lin hasta se ablandó un poco al instante. Me temo que eso no es posible, dijo. Sin embargo, puedo prometerte que si consigues suficientes créditos de batalla, podrás ir a buscar a tus amigos y enlistarlos tú mismo. Dicho esto, Bai Lin se puso en movimiento y desapareció. No le dio a Bai Xiaochun más oportunidades de hablar. Capítulo 473. Tú también te estás metiendo conmigo. El rostro de Bai Xiaochun se entristeció viendo cómo Bai Lin se iba, y luego se volteó a ver a Liang Ming. Una media sonrisa extraña apareció en el rostro de Liang Ming mientras le devolvía la mirada. Se rió ligeramente y dijo, felicitaciones, llamando la atención del general Xiaochun. Es un gran honor que alguien como él te reclute personalmente y tome responsabilidad por ti. En todos los años que he pasado en el ejército, solo he visto eso con otras 3 personas. Eres la 4ª. Bai Xiaochun empezó a refunfuñar consigo mismo que en realidad no quería ser la 4ª.
persona en ser reclutada a la fuerza por el general en persona. Pero ahora no tenía más opción que aceptar su destino, así que se fue del lugar con Liang Ming. A medida que la puerta secundaria se alejaba más y más, no pudo evitar sentir que había perdido su libertad, el control sobre su vida, y sus oportunidades de perseguir sus sueños, porque las cosas tuvieron que terminar así, pensó suspirando continuamente. Estuvo quejándose consigo mismo todo el trayecto mientras Liang Ming lo llevaba a conseguir su uniforme, el cual era una armadura negra. Después de ponérsela, Bai Xiaochun se dio cuenta de que se veía bastante heroico, pero esto no lo hizo sentirse mejor. Conforme avanzaban, Liang Ming le contaba emocionado sobre la historia de los despellejadores. Bai Xiaochun escuchaba en silencio mientras se dirigían hacia donde Bai Lin había indicado que lo llevaran, a la armería. A lo que usualmente se refería como la armería, era un área muy bien cuidada llena de un gran número de patios y residencias. A pesar de ser un coronel, hasta Liang Ming fue inspeccionado cuidadosamente antes de que se le permitiera entrar. La armería es uno de los lugares más importantes en el distrito de los despellejadores. Las únicas personas que tienen permitido vivir en esta área son los grandes maestros que confeccionan medicina, crean talismanes de papel y forjan armas y armaduras. Xiao Chun, dijo Liang Ming, suspirando, al general realmente le agradaste. Bai Xiaochun pudo sentir de inmediato que la armería era un poco distinta que las demás áreas de afuera. No solo era más tranquila y pacífica, pero había cierta acumulación de poder espiritual. Otra cosa extraña era que todos los cultivadores de la armería se veían bastante arrogantes. A medida que Liang Ming avanzaba, juntaba sus manos en saludo, pero todos los ignoraban completamente. Ver que trataran de este modo a Liang Ming enojó un poco a Bai Xiaochun. ¿Qué tienen estas personas de asombroso?, preguntó. Liang Ming rió y respondió, Xiao Chun, todos son grandes maestros. Son aquellos que crean las herramientas que necesitamos para combatir. Así es como son las cosas. Fue en este punto que se detuvo afuera del séptimo edificio de la armería. Xiao Chun, esto es lo más lejos que puedo llevarte. De ahora en adelante, somos compañeros de armas. Si necesitas ayuda con algo, solo házmelo saber. Después de algunos consejos más, se volteó y se fue. Bai Xiaochun se quedó viendo con tristeza como Liang Ming se iba, y luego se volteó y entró al edificio que había sido preparado para él. Era de varios metros de diámetro, y además de la estructura de 3 pisos que tenía al frente, era en su mayor parte un gran patio pavimentado con losas espirituales de piedra verde. Tomando en cuenta que la ciudad de la Gran Muralla en general prácticamente carecía de toda energía espiritual, este lugar era maravilloso para cualquier cultivador. Aunque Bai Xiaochun en realidad no quería estar aquí atrapado en la ciudad de la Gran Muralla, debía admitir que su residencia no estaba nada mal. Incluso vio un pequeño estanque encantador que tenía a un lado. Estanques como estos eran una rareza cerca de la Gran Muralla, y los pocos que existían estaban llenos con un agua negra. Por lo que ver este estanque con agua clara y fresca lo dejó sintiéndose relajado. Ah, bueno, no me queda más que seguir las órdenes. Suspiró, se acercó y se sentó junto al estanque, contemplando lo que le depararía el futuro. Fue entonces que se dio cuenta de que había 3 carpas doradas nadando de un lado a otro frente a él. Tenían bigotes largos que indicaban que habían vivido por mucho tiempo, y lo más sorprendente de todo era que eran parcialmente traslúcidos. Estaba claro que no eran criaturas de grado mortal, sino más bien el tipo de criaturas que se podían usar como ingrediente para creaciones medicinales. Estos peces dragón han de haber vivido por al menos 60 años. Eso no es muy común. Son el ingrediente principal de las píldoras de pez dragón. Después de ver los peces un poco, decidió salir a caminar por la armería, y poco después se dio cuenta de que todos los edificios tenían un número, y mientras menor el número, más grande el edificio. Además, las ubicaciones de los edificios más grandes eran aún mejores. Él estaba en el edificio 7, el cual era uno de los mejores de toda la armería. Después de examinar los registros del edificio, pudo ver que ese pequeño estanque ahora le pertenecía, y murmuró, según los registros, debería haber un banco entero de peces dragón, ¿porque solo veo 3? Pero antes de poder pensar en el asunto, su expresión cambió de golpe y volteó a ver una pared cercana. Allí se elevó una figura por el aire, y usó algún método desconocido para evadir los hechizos defensivos y entrar directo a su patio. Era un viejo delgado con una expresión arrogante en el rostro, su base de cultivo estaba en la etapa avanzada de la formación del núcleo. Se dio
cuenta de la presencia de Bai Xiaochun apenas entró al patio, después de lo cual sus ojos mostraron su sorpresa. Pero en vez de decir algo, simplemente se acercó al borde del estanque, y justo allí frente a Bai Xiaochun, estiró su mano al agua y agarró a uno de los peces dragón. Luego, se volteó para irse. Bai Xiaochun quedó impactado por la manera tan condescendiente en la que actuaba ese tipo. Era obvio que Bai Xiaochun estaba justo allí. Pero el hombre siguió como si nada y fue a agarrar uno de sus valiosos peces. Bai Xiaochun ya estaba bastante deprimido por tener que quedarse aquí, pero ahora su furia se había encendido. «Hei, ¿qué diablos crees que haces?», le rugió. «Confeccionando medicina», respondió el viejo sin siquiera molestarse en parar. «Si el general se quiere meter conmigo, está bien. ¿Pero te crees que también puedes abusar de mí?». A medida que la furia de Bai Xiaochun ardía, sus ojos se iluminaban con una luz gélida. Entonces estiró el brazo e hizo un gesto de agarre con la mano, al mismo tiempo que abría su tercer ojo, y vertía su luz violeta. El viejo sorprendido intentó escapar, pero ya era muy tarde. En apenas un abrir y cerrar de ojos, el pez dragón que había agarrado le fue arrebatado por Bai Xiaochun, y este lo devolvió al estanque. Fue entonces que Bai Xiaochun se dio cuenta que realmente había menos peces dragón en ese estanque de los que debería. Era obvio que ya se habían robado los otros. Probablemente este viejo. Justamente el rostro del viejo se quedó con una expresión espantosa y retrocedió varios pasos. Vio a Bai Xiaochun enfurecido, se rió fríamente y dijo: «He vivido en el edificio 8 por muchos años, y jamás había visto a alguien tan imprudente como tú. Los peces dragón del edificio 7 son míos, mientras que tú, insignificante niño, ¿acaso te crees que puedes actuar así en mi presencia?». Bai Xiaochun ya estaba irritado en primer lugar, pero las palabras del tipo solo lo enfurecieron aún más. «Cállate», dijo dando un paso adelante. En apenas un instante, unos sonidos de crujidos aparecieron y una frialdad glacial se empezó a extender por todos lados, formando capas de hielo por todos lados. Luego realizó algo parecido a una teletransportación menor, y quedó justo frente al viejo. La expresión del viejo cambió, y antes de siquiera poder pensar en escapar, Bai Xiaochun le dio un puñetazo usando el conjuro de la montaña viviente. Esa fuerza equivalente a una montaña entera arremetió contra el viejo, quien no pudo sino salir volando dando vueltas hacia atrás, por varias decenas de metros, y una gran cantidad de sangre le salió por la boca. «Fuera de aquí. De ahora en adelante, los peces dragón de este lugar se apellidan Bai». Aunque los ojos del viejo tenían un destello tóxico de odio, decidió no seguir con el asunto, y simplemente se volteó para irse. Echar al viejo condescendiente mejoró bastante el humor de Bai Xiaochun, así que se sentó junto al estanque para meditar, y la noche llegó poco después. Cuando los colores del cielo cambiaron, Bai Xiaochun estaba justo a punto de ponerse de pie, cuando repentinamente tornó su cabeza a ver a una dirección distinta. Luego de un momento, aparecieron varios rayos de luz, se movían como un relámpago hacia Bai Xiaochun. Se acercaban tres figuras. A la cabeza estaba Bai Lin con su armadura negra y su rostro totalmente inexpresivo. Detrás de él había dos viejos con auras asesinas y bases de cultivo en el alma naciente. Estaba claro que ambos estaban juzgando a Bai Xiaochun con curiosidad. Bai Xiaochun se puso de pie al instante y dijo: «Saludos general, ¿ya te acostúmbrate al ambiente en la armería?», preguntó Bai Lin. Bai Xiaochun parpadeó varias veces y luego respondió cuidadosamente: «Está bien, supongo, solo es un poco callado, eso es todo». Al escuchar esto, Bai Lin volteó hacia uno de los viejos y dijo: «Lin Tao, consigue algunas criadas para que se encarguen de las necesidades diarias de Bai Xiaochun». El viejo asintió, sacó una tablilla de jade y envió algunas órdenes. Bai Xiaochun quedó un poco sorprendido por lo rápido que estaban atendiendo sus necesidades, y justo cuando estaba considerando qué decir, Bai Lin bajó la mirada hacia las claras aguas del estanque por un momento, y luego la levantó hacia el cielo. «La gran muralla ha existido por muchos años», dijo. «De hecho, es más antigua que la misma secta de la polaridad del Dao del cielo estrellado. ¿Tienes alguna idea de cuántos cultivadores han estado estacionados aquí con el transcurso de los años, y cuántos han luchado aquí contra las tierras desoladas?» «Demasiados. Las 5 legiones del gremio de venas de acero solo han estado estacionadas aquí por los últimos 10.000 años, más o menos. Las generaciones van y vienen, la gente cae, la gente se va, pero la gran muralla permanece. Aunque existe cierta rivalidad entre las 5 legiones, las relaciones son buenas en general. Cuidamos las distintas áreas de las que somos responsables,
Cuidamos la muralla, y evitamos que los desolados nos invadan. Capítulo 474. ¿Qué podría salir mal confeccionando medicina? A Bai Xiaochun le costaba seguirle el hilo a Bai Lin, o al menos, se le hacía difícil entender cuál era su punto. Pero no podía hacer más que quedarse de pie y escucharlo. Cada una de las 5 legiones tiene un general en jefe, y 10 mayores generales, continuó Bai Lin. Cada mayor general tiene bajo su mando a 10 coroneles, y así sucesivamente, hasta los tenientes y los capitanes. Yo por mi parte, soy el general en jefe actual de los despellejadores. Bai Lin devolvió su mirada hacia Bai Xiaochun, y esta se veía más aguda que nunca. No soy el tipo de persona que se ahorra en palabras. Prefiero decir las cosas directamente, y siempre me tomo en serio lo que digo. Tengo una personalidad algo extraña. Algunos dicen que soy temperamental, y otros dicen que tengo sed de sangre. Algunos dicen que algún día me volveré un diva, otros hablan de mis increíbles talentos naturales. La gente me llama brillante, y dicen que tengo una comprensión profunda de tácticas y estrategias. Hay todo tipo de charlas como estas. No me gustan, y no estoy interesado en escuchar esas cosas. Es más, solo hay una cosa que me gusta escuchar. ¿Sabes cuál es? Tomando en cuenta lo mucho que parloteaba Bai Lin, Bai Xiaochun tenía que admitir que sí que era un tipo raro, casi como si estuviera simplemente diciendo aleatoriamente lo que se le viniera a la mente. Por ejemplo, lo que había empezado a decir no tenía nada que ver con lo que estaba diciendo ahora, por lo que Bai Xiaochun simplemente permaneció allí parpadeando por un momento hasta que Bai Lin frunció el ceño. Te hice una pregunta. ¿Sabes qué es lo que me gusta oír de las personas? Por la mirada en sus ojos, parecía que esperaba que Bai Xiaochun le respondiera la pregunta. No, dijo Bai Xiaochun murmurando consigo mismo que este Bai Lin sí que era un tipo raro. Los ojos de Bai Lin titilaron con una luz gélida y dijo, ¿sabes? No me gusta que la gente diga las cosas a medias. Bai Xiaochun maldecía por dentro, pero la base de cultivo de Bai Lin era mucho más alta que la suya, así que no tenía muchas opciones. Por lo que puso una mirada en su rostro como si estuviera pensando las cosas muy bien. Luego, después de que pasara un buen rato, se dio una palmada en la pierna. Sus ojos brillaban y dijo, ya sé, señor, en el futuro, quiere que las personas recuerden que alguna vez hubo un cultivador llamado Bai Lin, un hombre que lideró sus ejércitos a través de toda la creación, y quien protegió la gran muralla por toda su vida. A Bai Xiaochun le parecía que sus adulaciones eran perfectas, y se estaba empezando a sentir orgulloso de sí mismo hasta que se dio cuenta que la expresión de Bai Lin se había tornado sombría. No, dijo Bai Lin sacudiendo su manga, y sus ojos estaban empezando a brillar intensamente. Me gusta que las personas hablen del maravilloso abuelo que tiene Bai Lin. Eso es porque el padre de mi padre está solo debajo del patriarca semidios de la secta de la polaridad del Dao del cielo, estrellado. Él es un gran anciano diva. ¿Y qué quiere decir esto? Eso significa que nadie en toda la secta de la polaridad del Dao del cielo estrellado se atrevería a provocarme. No solo eso, yo puedo provocar a quien yo quiera. Y más allá de eso, significa que puedo dominar a absolutamente todos en la ciudad de la Gran Muralla. Significa que los despellejadores tienen a un respaldo impresionante del cual depender. Desde que me volví el general en jefe de los despellejadores, he tenido acceso a todo lo que he querido. Si tan solo alguna cosa me falta, puedo simplemente pedírsela a la secta. En resumen, lo que quiero decir es que cuando te uniste a los despellejadores, sin mencionar al Senior Chen que está en el reino Diva, no hay ninguna otra fuerza más importante que yo en esta ciudad. Dicho esto, le dirigió una mirada gélida a Bai Xiaochun. ¿Entendido? En sí claro, dijo Bai Xiaochun viendo sorprendido a Bai Lin. Finalmente entendía que era lo que había venido a hacer el general, simplemente estaba alardeado su origen familiar. Claro, no había mucha diferencia entre eso y la manera en la que Bai Xiaochun alardeaba a menudo. En cuanto a ese Senior Chen al que se refería, Bai Xiaochun estaba muy al tanto de que hablaba del padre de Chen Yuesan, el tres ojos, Chen Etian. Bai Lin asintió con aprobación, mientras que los dos expertos en el alma naciente que tenía a un lado no tenían ninguna expresión en el rostro, como si se hubieran acostumbrado hace mucho a la personalidad de Bai Lin y a sus discursos. Bai Lin luego siguió con un tono muy serio, bueno, ahora que entiendes qué es lo que me gusta oír, también entenderás que, siempre y cuando trabajes para mí, podrás tener todo lo que quieras. También entenderás qué es lo que quiero de ti. Quiero tus servicios. A estas alturas, los ojos de Bai Lin estaban empezando a iluminarse de pasión. Quiero que trabajes duro por nuestra legión, que matemos salvajes y derrotemos almas vengativas, y quiero que nos ayudes a ganar más campañas militares.
Por eso es que te recluté a los despellejadores. Quiero que te esfuerces con tu confección de medicina. Quiero que crees medicinas que puedan ayudarnos en nuestra batalla sobre la Gran Muralla. Mientras hagas eso, podrás tener todo lo que quieras aquí en la ciudad de la Gran Muralla. Es más, incluso puedo hacer que ocurran cosas por ti en la secta. Por ejemplo, ¿querrías que la secta de la polaridad del Dao del cielo estrellado abriera más vacantes para cultivadores de la secta desafiadora del río que quieran unirse? ¿Quisiera que tu estatus como rehén fuera removido? Aunque yo no pueda decidir eso personalmente, mi abuelo puede. Lo único que requiero es tu servicio militar. Por lo tanto, quiero que confeccionas la misma píldora medicinal que usaste antes Bai Xiaochun, y quiero muchas de ellas. Mientras más mejor, y si es posible, quisiera que fueran aún más poderosas. En general, los pantalones de seda no eran nada que temer, pero los pantalones de seda que eran naturalmente habilidosos sí lo eran. Y lo que era aún más aterrador eran pantalones de seda ambiciosos. Esos eran los más aterradores de todos. De hecho, Bai Xiaochun estaba un poco impresionado con Bai Lin, pero tomando en cuenta que el apellido de ambos era Bai, le irritaba un poco que Bai Lin tuviera alguien poderoso con quien respaldarse, mientras que Bai Xiaochun no tenía a nadie. Claro, la petición de Bai Lin era algo que ya Bai Xiaochun había asumido, así que considerando las cosas que ocurrían a menudo con su confección de medicina, también se dio cuenta que seguramente sería una buena idea mencionar esa posibilidad desde el principio. Si no lo hacía, y ocurría algo malo, entonces la próxima vez que se encontrara con Bai Lin, el tipo seguro que estaría furioso. Esta no era la secta desafiadora del río, allí podía hacer básicamente lo que le diera la gana. Y tampoco eran los cuarteles generales de la secta de la polaridad del Dao del cielo estrellado, allí Guring Fei podía mantenerlo a salvo. Ahora estaba en frente de batalla de una guerra, ya había visto cómo eran las matanzas al otro lado de la Gran Muralla, y podía sentir el aura asesina que inundaba la ciudad entera. Podía imaginarse muy bien que, si causaba algún desastre, sería difícil proteger su pequeña e insignificante vida, y seguramente no tendría más opción que escapar de la ciudad. Así que finalmente respiró hondo y le dirigió una mirada muy seria a Bai Lin. General, no hay dudas de que puedo confeccionar muchas píldoras de convergencia de almas para usted. Eso no es un problema, pero ya que yo inventé la píldora, estoy muy familiarizado con las inestabilidades que podrían surgir en el proceso de confección. Para ser sinceros, ni siquiera yo puedo explicar completamente por qué ocurren esas cosas. Estaba algo nervioso, pero no quería ocultar la verdad, así que continuó, si quieres píldoras de convergencia de almas más poderosas, entonces tendré que investigar y experimentar un poco más. No estoy diciendo que no pueda hacerlo, pero tengo que mencionar que de vez en cuando, desde que era joven, siempre he causado grandes conmociones cuando confecciono medicina. Eso no importa, dijo Bai Lin sacudiendo su mano como si nada. ¿Qué podría salir mal confeccionando medicina? Estoy hablando en serio, general, dijo Bai Xiaochun con cautela. Cuando estaba en la secta corriente espiritual, una de mis sesiones de confección causó una lluvia ácida por toda la secta. A muchas personas se les derritió la ropa completamente. En otra ocasión, un montón de animales mutaron. No puedes ni imaginarte lo aterrador que fue. Hubo otra vez en la que provoqué que cayeran relámpagos desde los cielos y destruyeron completamente mi cueva de inmortal. Después, todas las serpientes en el Valle de las 10.000 serpientes se rebelaron e invadieron la secta por mi culpa. Los dos expertos en el alma naciente detrás de Bai Lin ya se veían un poco temerosos. Bai Lin dudó por un momento, pero luego volvió a sacudir su mano como si nada. Son solo pequeños problemas. Cosas como esas no le harán daño a nadie. Bai Xiaochun continuó con un tono algo avergonzado, aún no termino. Luego en la secta corriente de sangre, mis hornos para píldoras seguían explotando, y hubo una vez que salió un humo que hizo que todos en la montaña sufrieran de una diarrea casi mortal, y eso sin mencionar mi píldoras de fantasía, la cual produce todo tipo de alucinaciones locas en las personas. Oh, cierto, también hubo una vez que casi destruyó una montaña sagrada entera. Los dos expertos en el alma naciente que estaban con Bai Lin, eran de hecho mayores generales del ejército, pero incluso ellos estaban temblando por temor. Las descripciones vívidas que proveía Bai Xiaochun sonaban como desastres totales, sin importar cómo los analizaran. Lo peor era que podían darse cuenta de que Bai Xiaochun no mentía, realmente les estaba contando las consecuencias de sus confecciones de medicina. Los párpados de Bai Lin temblaron un poco, y esta vez dudó por un rato más largo, pero al final volvió a sacudir su mano como si nada. No importa,
Tú solo serás responsable por conseguirle esas píldoras medicinales al ejército. Lo que sea que necesites para hacerlo, solo pídelo. En cuanto a los problemas que ocurran durante el proceso de confección, yo me haré responsable. Finalmente pudo Bai Xiaochun dejar salir un respiro de alivio. A su juicio, ahora que había ofrecido una advertencia honesta, si ocurría algo malo, después ya no importaría. Aunque, murmuró consigo mismo, todos los que han dicho cosas como esas antes siempre han terminado arrepintiéndose. Siempre que recordaba todo lo que había ocurrido hasta ahora en su vida con la confección de medicina, terminaba suspirando. A estas alturas se dio cuenta de que tomando en cuenta que Bai Lin había dicho que podía tener todo lo que quisiera, decidió que no tenía por qué contenerse. De acuerdo, necesito 100 de tus mejores hornos para píldoras, los más costosos. Cada uno tiene que usarse para confeccionar con éxito 30 lotes de píldoras medicinales, deben tener aromas medicinales de alta calidad, y tienen que verse todos iguales. De lo contrario, tendré que pasar tiempo acostumbrándome a cada uno, y eso sería una pérdida de tiempo después de una pausa corta, añadió, y por lo tanto, sería un desperdicio de mi servicio militar. Capítulo 475. Este viejo me ofendió. Cuando Bai Lin se dio cuenta de que Bai Xiaochun quería 100 hornos para píldoras, y que tenía aún más requisitos además de eso, no pudo sino vacilar por un momento. Después de todo, el tipo de horno para píldoras que le estaban pidiendo era bastante valioso, pero las últimas palabras de Bai Xiaochun demostraron ser lo suficientemente convincentes, así que Bai Lin asintió y dijo, no hay problema. También necesito 10.000 cristales de llama terrestre de alto grado, continuó Bai Xiaochun, no puede faltar ni una pizca de poder en las llamas terrestres. Tienen que estar totalmente cargadas. Y por cierto, esas 10.000 no son más que lo necesario para el primer mes. Voy a requerir más para el siguiente. Simple, dijo Bai Lin con una gran sonrisa. En lo que a él concernía, cualquier requisito que pudiera ser resuelto con piedras espirituales no era gran cosa. Al ver la reacción tan casual de Bai Lin, Bai Xiaochun se sintió un poco irritado, así que procedió a decir, necesito combustible para llamas de 5 colores, 6 colores, 7 colores y 8 colores. Bai Lin dudó un poco, pero apretó los dientes y dijo, haré lo que pueda. Además, 1000 hojas de almas nubladas, 1000 tubérculos de espíritu terrestre, 1000 flores atmosféricas. Dicho esto, siguió nombrando varias decenas de plantas medicinales, cualquiera de ellas podía ser comprada en la secta de la polaridad del Dao del cielo estrellado por una cantidad considerable de puntos de mérito. Había algunas que solo estaban disponibles para las superestrellas de la polaridad del Dao del cielo estrellado, e incluso algunas que estaban consideradas como extintas. Pero Bai Lin se consideraba a sí mismo alguien extremadamente rico, así que después de pensarlo otro poco, terminó aceptando todas sus demandas. A pesar de todo su esfuerzo, Bai Xiaochun seguía sin poder pensar en algún otro ingrediente que pudiera requerir, así que decidió cambiar de táctica un poco. Por cierto, confeccionar medicina consume mucho de la energía de uno y de la base de cultivo, y será aún peor considerando los alrededores en los que estamos. Si quieres que trabaje sin descansar, entonces requeriré algún alcohol espiritual de grado supremo para mantener mi base de cultivo en buenas condiciones. Bai Lin respondió con una risa al instante. Lo tendrás. Pero poco después, una luz gélida se encendió en sus ojos, y su aura asesina empezó a irradiar de manera peligrosa. Pero aunque puedo darte todo lo que has pedido, cuando se trata de lo que yo te pido a ti, si no logras. Bai Xiaochun lo interrumpió sacudiendo su manga orgullosamente, sin peros. Si se trata de confección de medicina, entonces si Bai Xiaochun dice que puede hacerlo, entonces por supuesto que puede. Después de todo, Bai Xiaochun no permitiría que pusieran en duda su habilidad para confeccionar medicina. Bai Lin quedó sorprendido, pero no se enojó. Lo contrario, se pudo ver una gran sonrisa en su rostro. Respetaba a aquellos con habilidad, y Bai Xiaochun parecía tener mucha confianza en sus habilidades, por lo que Bai Lin solo podía asumir que realmente tenía mucha destreza para la confección de medicina. No solo eso, pero Bai Lin no estaba preocupado por sus supuestos desastres. Al fin y al cabo, nadie en la ciudad de la Gran Muralla se atrevería a provocarlo. Mientras que por otro lado, si Bai Xiaochun terminaba sin confeccionar la medicina, entonces Bai Lin se aseguraría de que sufriera las duras consecuencias de mentir. Se rió tranquilamente, observó a Bai Xiaochun y le dijo, muy bien, tendrás todo lo que necesitas en los próximos 3 días. Si hay alguna otra cosa que requieras, solo dilo.
Lo único que me importa es que lo logres al final. Después de pensarlo por un momento, Bai Xiaochun volteó a ver a la pared que llevaba al edificio 8. El viejo de ese edificio no solo le había robado su propiedad como si nada, sino que le había dirigido una muy mala mirada. Ya antes sabía que él mismo era el recién llegado, y no sería apropiado causar problemas que pudieran tener ramificaciones negativas. Pero ahora se daba cuenta de lo importantes que eran las píldoras de convergencia de almas para Bai Lin, así que decidió que no perdería nada con intentar añadir un último requisito para ver cómo lo manejaría Bai Lin. Estrechó sus ojos y dijo, me temo que mi patio actual no es lo suficientemente grande para contener 100 hornos para píldoras, y ese viejo de allá en el edificio 8 me acaba de ofender. Bai Lin parecía sorprendido al escucharlo, y se quedó viendo profundamente a Bai Xiaochun por un momento. ¿Sabes, Bai Xiaochun? Mientras más requisitos añadas, menos serán tolerados los fracasos. Pero muy bien. De ahora en adelante, el edificio 8 te pertenece, y en cuanto al gran maestro Chen, no lo verás más por los próximos 10 años, además. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, se pudo escuchar un rugido intenso y ensordecedor desde más allá de la gran muralla, algo tan fuerte que la ciudad entera empezó a temblar. Las pupilas de Bai Lin se contrajeron, y el corazón de Bai Xiaochun empezó a palpitar con fuerza por el asombro. Todos voltearon a ver hacia la gran muralla, y pudieron ver que en algún punto desconocido, las nubes se estaban oscureciendo en el cielo del anochecer, y habían formado un vórtice gigantesco. El vórtice era tan grande que era imposible ver sus límites, y desde este estaba saliendo un número interminable de almas vengativas, bajando en masa como si de prisioneros escapando de una cárcel se tratase, todas arremetían furiosamente hacia la ciudad de la gran muralla. El número tan vasto de almas le hubiera puesto la piel de gallina a cualquiera. Se veían feroces y malvadas al extremo, y los pocos cultivadores desafortunados de las 5 legiones que justo estaban afuera encargándose de los enemigos, terminaron siendo reducidos al instante a no más que cadáveres disecados. ¿Cómo diablos puede estar pasando esto? ¿Alguien está usando algún tipo de gran magia para acceder al río del inframundo? Después de decir esto, Bai Lin salió disparado hacia la gran muralla como un rayo. Bai Xiaochun quedó boquiabierto, y nuevamente se dio cuenta de que la sensación intensa de crisis mortal que sentía ahora era simplemente como se vivía en la gran muralla. Las llamas de la guerra podían encenderse en cualquier momento. Después de un largo rato exhaló lentamente y quedó más consciente que nunca de que sus píldoras de convergencia de almas probablemente podrían ser muy útiles en el campo de batalla. Por suerte, estaba muy familiarizado con el proceso de confección de las píldoras de convergencia de almas, y ya que todo lo que tenía que hacer era fortalecerlas, estaba seguro de que no sería extremadamente difícil. Después de todo, solo tenía que ajustar un poco la fórmula. Ya había estado devoto al Dao de la medicina por muchos años, e incluso había logrado confeccionar una píldora desafiadora del río, así que estaba completamente seguro de que podría añadir un poco más de fuerza a unas insignificantes píldoras de convergencia de almas. Pero aún así, se sentía un poco nervioso, no por la píldora, sino por las cosas tan raras que pasaban a menudo cuando confeccionaba. Sin embargo, Bai Lin le había garantizado sin ninguna duda que él se haría responsable, así que Bai Xiaochun se sintió un poco mejor al recordarlo. Tomando en cuenta el nivel de su Dao de la medicina, no había manera de estar seguros de que realmente causaría problemas. Y al llegar a este punto en sus ideas, Bai Xiaochun se emocionó mucho, hasta decidió que la ciudad de la Gran Muralla no era un lugar tan malo después de todo. Yo, Bai Xiaochun, siempre termino como una gran estrella brillante a donde quiera que vaya. No es que quiera ser así. Estaba tarareando una pequeña tonada y caminando orgullosamente hacia su residencia. Al día siguiente, un gran grupo de cultivadores entraron al edificio 8, y poco después Bai Xiaochun pudo escuchar los gritos enfurecidos del gran maestro Chen. Pero esos gritos se desvanecieron rápidamente. En menos de 2 horas, la pared que separaba los edificios 7 y 8 fue demolida completamente. Los 2 patios terminaron conectados, y se colocó una nueva formación de hechizos. A estas alturas, la residencia de Bai Xiaochun era 2 veces más grande. La piedra caliza que cubría el suelo de ambos patios se había conectado, y en poco tiempo, se pudo detectar que había aún más energía espiritual que antes. Aunque aún así era algo débil,
Para cualquier otro en la ciudad de la Gran Muralla sería un gran lujo, es más, las únicas otras personas que tenían acceso a tanta energía espiritual eran los mayores generales. Cuando Bai Xiaochun emergió de su residencia y vio su amplio patio, se sintió bastante satisfecho. En su opinión, nadie en su misma generación podría tener una cueva de inmortal superior. No está mal, no está mal. A pesar de estar tan feliz, le parecía que el lugar estaba algo vacío. Pero esa misma tarde, uno de los mayores generales de los despellejadores le envió a una decena de criadas para que lo ayudaran a cuidar del lugar. Fue entonces que a Bai Xiaochun le pareció que todo era perfecto. Claro, el hecho que Bai Xiaochun fuera transferido a la armería, y que al día siguiente el gran maestro Chen fuera echado del edificio 8 de los despellejadores, fue una noticia que dejó impactados a los demás grandes maestros. Los residentes de la armería eran cultivadores famosos, y aunque no eran muy buenos amigos los unos con los otros, cuando vieron la manera tan agresiva en la que Bai Xiaochun se aprovechaba de su posición, no quedaron muy felices. Veamos qué tanto dura este chico. HMPH. Al general Bailin de los despellejadores solo le importan los resultados. Seguro que estará muy furioso si este Bai Xiaochun no lo deja satisfecho. Mientras más te da Bailin, peor serán las cosas si fracasas. Este chico es un idiota. No hay dudas de que terminará muerto más temprano que tarde. Bai Xiaochun no estaba al tanto de la manera en la que hablaban de él los demás grandes maestros de la armería, pero siempre que salía a caminar podía sentir la frialdad de los demás. HMPH murmuró. No puedo evitar pensar que mi residencia sigue siendo un poco pequeña. Así pasó otro día, y alrededor del anochecer, Bai Xiaochun salió a dar otro paseo. Para cuando volvió sus ojos se iluminaron al instante. Allí había 100 hornos para píldoras en su patio, todas en fila de manera perfecta, cada uno de 3 metros de altura. Frente a los hornos para píldoras estaba el mismo mayor general que lo había visitado hacía unos días con Bailin. A ese viejo lo rodeaban 4 jóvenes, los cuales veían en silencio a Bai Xiaochun. Los hornos para píldoras eran de un color negro verdoso, y eran todos idénticos, tenían grabados unos quilines de buena suerte, y también emanaban unas auras muy poderosas. Además de eso, a pesar del hecho de que los hornos aún no se estaban usando por el momento, los rodeaba un aroma medicinal muy fuerte. Bai Xiaochun se acercó emocionado muy rápido, y empezó a inspeccionar los hornos, después de lo cual sus ojos se iluminaron intensamente. De verdad me dio 100 hornos para píldoras, y de paso todos son del tercer nivel. Capítulo 476. Va a explotar. Bai Xiaochun pudo ver un montón de bolsos de almacenamiento a un lado, y después de revisarlos, quedó boquiabierto al ver los 10.000 cristales de llama terrestre. No solo eso, todo lo demás que había pedido estaba allí, sin excepciones. Hasta el alcohol espiritual que había pedido estaba presente. Bailin realmente no estaba solo alardeando. 3 días. Solo le tomó 3 días conseguir todo esto. A estas alturas, sus ojos ya estaban brillando con emoción y determinación. Además, estaba determinado a que, ya que Bailin había mantenido su promesa, no había ninguna razón para contenerse en su trabajo para quedarse con esto. Al llegar a este punto en sus ideas, Bai Xiaochun volteó a ver al mayor general. Si no es mucho problema, dijo, por favor, déjele saber al general que no me contendré en nada con mi trabajo. El viejo asintió. Estos son 4 de mis mejores soldados. Tienes una gran responsabilidad, así que te los dejaré para que monten guardia y se aseguren de que nadie te perturbe. Dicho esto, el viejo se volteó y se fue. Los 4 jóvenes tenían expresiones gélidas en sus rostros a medida que caminaban a cierta distancia y luego se sentaban de piernas cruzadas. Al parecer no estaban allí para protegerlo, sino para mantenerlo vigilado. Después de todo, los objetos que acababan de entregar eran extremadamente valiosos, y solo habían sido adquiridos después de que Bai Lin se esforzara un poco. Bai Xiaochun ignoró de inmediato la mirada de los 4 jóvenes. Simplemente estaba muy emocionado. Ver tantos hornos para píldoras y tantos ingredientes y plantas medicinales hizo que le dieran muchas ganas de trabajar. Hacía mucho que no confeccionaba medicina, murmuró lamiéndose los labios. Ya que no tenía nada que temer con respecto a las ramificaciones, Bai Xiaochun no pudo evitar sino sentir que todo estaba yendo de maravilla por ahora. Hasta levantó su cabeza y se rió felizmente. Los 4 jóvenes voltearon a verlo y fruncieron el ceño, pero no hicieron nada más. Para hacer más poderosas a las píldoras de convergencia de almas, no puedo solo añadir más ingredientes medicinales. Necesito reajustar completamente la fórmula.
Dicho esto, se sentó de piernas cruzadas y empezó a sacar plantas medicinales de su bolso de almacenamiento. Luego, la luz como de augurios empezó a destellar en sus ojos y empezó a analizarlas en profundidad. Poco después, las fundaciones de una nueva fórmula medicinal aparecieron en su mente. Y 3 días pasaron volando, tiempo durante el cual Bai Xiaochun ni durmió ni descansó. Estaba completamente inmerso en el proceso de ajustar la fórmula medicinal. Sus ojos se inyectaron de sangre rápidamente, y ocasionalmente se ponía de pie y caminaba de un lado a otro del patio murmurando consigo mismo. No, eso no funcionará. ¿Debería usar técnicas de forjado? Aquí no hay mucha energía espiritual, así que sería difícil hacer que eso funcionara. Sellar completamente el horno para píldoras. La energía vital impura probablemente haría que los ingredientes se derritan más rápido, pero con tanto chi en la mezcla, habrá un riesgo más grande de que los hornos exploten. Bai Xiaochun murmuraba y fruncía el ceño una y otra vez, parecía poseído. Por otro lado, los 4 guardias se veían mutuamente con miradas incómodas al observar el extraño comportamiento de Bai Xiaochun. Mientras tanto, los otros grandes maestros en la armería ya habían escuchado que Bai Xiaochun estaba confeccionando medicina, y sus corazones estaban llenos con risas gélidas. Algunos hasta se acercaron a la residencia de Bai Xiaochun para intentar darle un vistazo a lo que hacía. Los guardias no les prestaron atención. Siempre y cuando no entraran a la residencia, no harían nada para interferir. Se está haciendo el misterioso. No puedo esperar a ver su verdadero nivel de habilidad. HMPH. Si no confecciona con éxito el primer lote, seguro que su cabeza terminará en la guillotina. Claro, hasta para estos grandes maestros, ver 100 hornos para píldoras de la mejor calidad era sorprendente, y esto los llenaba de envidia. 2 días más pasaron, y algunos grandes maestros de los que se habían reunido afuera ya estaban empezando a impacientarse y a irse. En poco tiempo, solo quedaron 8 atrás. Bai Lin también vino a visitar, su rostro estaba sombrío por la batalla que transcurría afuera, y después de ver a Bai Xiaochun por un momento, decidió no perturbarlo y se fue. En la tarde del día siguiente, Bai Xiaochun alzó la mirada. Repentinamente, sus ojos estaban inyectados de sangre, y su rostro estaba un poco pálido, pero se podía percibir un resplandor extraño en sus pupilas. Tengo que usar las hojas de alma nublada como ingrediente principal. Sí. Fortaleceré la fórmula con una pizca de tubérculo de espíritu terrestre, a eso le añadiré las propiedades únicas de la flor atmosférica, y luego sellaré firmemente el horno para píldoras. Eso debería incrementar bastante el poder de las píldoras de convergencia de almas. Bueno, solo hay una manera de descubrir si tengo razón. Empezaré con solo 10 lotes. Estaba convencido de que iba en la dirección correcta, y ondeó su mano derecha, haciendo que salieran volando 10 hornos para píldoras y aterrizaran justo frente a él. Luego sacudió su manga y levantó sus tapas. Después de eso, arrojó los cristales de llama terrestre bajo los hornos para píldoras y desató su poder de llamas terrestres. Los 10 hornos para píldoras se pusieron de un color rojo brillante en un abrir y cerrar de ojos, y luego empezaron a emanar un calor intenso. Los 4 jóvenes voltearon, y sus expresiones mostraban su intensa concentración. Bai Xiaochun estaba completamente centrado en los hornos, y conforme se seguían calentando, empezó a colocar los ingredientes adentro sin vacilar. Estaba siguiendo la fórmula que existía en este momento en su cabeza. Ya que esta era su primera prueba, estaba teniendo mucho cuidado con cada una de sus acciones, con la esperanza de prevenir cualquier problema que pudiera surgir al final del proceso de confección. Hasta puso los ingredientes dentro de los hornos con mucho cuidado. Estaba en su mejor condición durante esta sesión de confección, fueran sus ideas o sus acciones. Por eso fue que solo había elegido 10 hornos, así podría tener mucho cuidado con el orden en el que colocaba los ingredientes. Al final, sus ojos se iluminaron y volvió a poner la tapa de los hornos, realizó un gesto de conjuro de 2 manos y rugió, «Séllate». Un gran número de marcas de sellados salieron volando de sus manos, y aterrizaron en uno de los hornos, el cual tembló como respuesta. Después de que se llevó a cabo el sellado, la tapa quedó cerrada más firmemente que nunca, sin dejar ni la más mínima abertura. Usó más de 100 de esas marcas de sellado, hasta quedar totalmente seguro de que el horno estaba perfectamente cerrado. Ni siquiera podría salir humo. Después de lograr todas estas cosas, ya estaba goteando sudor por el rostro de Bai Xiaochun, pero no apartó la mirada de los hornos. Le dio una palmada a su bolso de almacenamiento, sacó una botella de alcohol espiritual y le dio un gran trago, para luego seguir añadiendo las marcas de sellado en el horno.
Cuando quedó finalmente satisfecho, procedió a sellar los otros 9 hornos, después de lo cual dio varios pasos atrás con el rostro un poco pálido. Se sentó de piernas cruzadas y empezó a realizar algunos ejercicios de respiración. Los 4 jóvenes habían estado viéndolo durante todo el proceso, y aunque pretendían entender lo que pasaba, en realidad no tenían ni idea. Pero al parecer los grandes maestros circundantes sí que lo hacían. ¿Está sellado los ingredientes medicinales? No, eso no está bien. No puedes solo sellar los ingredientes sellando los hornos, ¿o sí? ¿Qué diablos está pensando? Sellar los hornos incrementa la probabilidad de que exploten. ¿Acaso de este Bai Xiaochun de verdad sabe cómo confeccionar medicina? Está desperdiciando todas esas plantas medicinales preciosas. Les garantizo que esos hornos para píldoras explotarán en 8 horas. HMPH. Cuando llegue la hora, ya verán que tengo razón. El desdén que los grandes maestros sentían por Bai Xiaochun era evidente. El tiempo pasó, y las 8 horas estaban por pasar. Los grandes maestros veían fijamente los hornos para píldoras, y tal y como habían predicho, los hornos no estaban solo de un rojo brillante, estaban temblando fuertemente y emitiendo sonidos de crujidos. Hasta había grandes olas de calor, extendiéndose por todos lados. La situación parecía ser especialmente terrible con 5 de los hornos. Ya tenían grietas extendiéndose por la superficie, y parecía que estaban a punto de explotar. Los ojos de Bai Xiaochun se abrieron ampliamente cuando vio esos 5 hornos en particular. Retrocedió y gritó, «Esos hornos van a explotar. Y todos tengan cuidado». Mientras retrocedía, sus manos destellaron con un gesto de conjuro de 2 manos e intentó proteger los 5 hornos que no se habían agrietado aún. Los 4 jóvenes por otro lado, tenían sonrisas gélidas en sus rostros. Estos jóvenes habían luchado incontables batallas, y tenían bases de cultivo profundas en la formación del núcleo. En su opinión, ya habían visto todo lo que había de verse, así que unos hornos para píldoras explotando no eran nada por lo que preocuparse. ¿Cierto? Los grandes maestros afuera de la residencia veían con desdén, y hasta desinteresados. ¿Por qué tanto escándalo con que unos insignificantes hornos exploten? Este gran maestro Bai no tiene ni idea de cómo mantener la calma. Cuando la sesión de confección termina con la explosión del horno, el tamaño de la explosión depende del tipo de horno y del tipo de píldora. Un horno para píldoras del tercer nivel tendrá una buena explosión, pero no es nada que temer. Sellar los hornos quizás haga que las píldoras medicinales de adentro sean un poco más fuertes, y puede conllevar a la explosión del horno, pero no le añadirá mucho poder. Cuando los 4 jóvenes escucharon lo que decían los grandes maestros, se calmaron un poco, pero tomando en cuenta que estaban tan cerca de los hornos para píldoras, algunos de ellos sacaron algunos objetos mágicos defensivos, por si acaso. Capítulo 477. ¿Qué objetos mágicos eran esos? Uno de los jóvenes guardias tenía tanta confianza en el nivel de su base de cultivo, que ni siquiera se molestó en sacar un objeto mágico defensivo, mientras que el resto de los grandes maestros siguieron burlándose de Bai Xiaochun. La superficie de 2 de los 5 hornos de píldoras ya debilitados, se llenaron repentinamente de grietas por todos lados. Al parecer, la energía que se había estado acumulando adentro ya había llegado al punto en el que los hornos no podían contenerla más. Y finalmente, ambos hornos estallaron. Un ráfaga de energía salió de repente, cargada con un poder aterradoramente sorprendente. Los restos del horno salieron disparados por todos lados como si fueran meteoritos, acompañados del sonido de un estallido capaz de sacudir los cielos y destruir la tierra. Conforme la onda de energía se extendía, el aire se distorsionaba a su paso, y unas luces de colores brillantes centelleaban entre los cielos y la tierra. Todos en el área sintieron un gran dolor en sus oídos por el intenso estruendo. Las formaciones de hechizos del patio se dañaron al instante, y aunque no quedaron completamente destruidas, sí que aparecieron muchos huecos en ellas. A los 4 guardias se les abrieron los ojos de par en par y abrieron la boca impactados, pero no tuvieron tiempo de hacer más nada. La ráfaga de energía de los 2 hornos los arrasó en un abrir y cerrar de ojos. Los 3 que habían tomado precauciones quedaron un poco mejor, sacaron sangre por la boca y salieron volando varias decenas de metros. Allí cayeron contra el suelo, muchos huesos se quebraron y les salía sangre de los ojos, oídos, nariz y boca. Hasta las llamas de sus almas titilaban, como si éstas estuvieran a punto de ser arrancadas fuera de ellos en cualquier momento. El 4 guardia por otro lado, el presumido que no había sacado ningún objeto defensivo, ese sí que dejó salir un grito miserable y la ráfaga de energía lo mandó disparado por el aire bien lejos. Nadie pudo ni darse cuenta de a dónde terminó, pero las cosas aún no acababan. Si esos
4 guardias se vieron afectados de ese modo. No era ni necesario mencionar a los grandes maestros, ninguno de ellos había sacado algún objeto defensivo. A pesar de estar afuera del patio, eran incapaces de escapar, y cuando la onda de energía siguió extendiéndose, chillidos miserables resonaron y fueron arrojados violentamente hacia atrás. Salió una gran cantidad de sangre por sus bocas, y sus almas parecían estar inestables. Cada uno sin excepción quedó herido. Al mismo tiempo, todo empezó a sacudirse en el área, y un buen número de edificios cercanos colapsaron. El poder que estaba siendo desatado en este momento era casi inimaginable. Esto es imposible. No puede ser. Esa explosión fue de un horno para píldoras. ¿Cómo puede estar pasando esto? ¿Qué le hizo Bai Xiaochun a ese horno para píldoras? He pasado toda mi vida confeccionando píldoras, y jamás había visto una explosión como esa. Eso fue más como un tipo de ataque mágico letal. Mientras sus gritos resonaban, la armería seguía temblando, y un gran número de cultivadores salieron volando y voltearon a ver hacia la residencia de Bai Xiaochun. Sus rostros tenían expresiones impactadas. Bai Xiaochun estaba bastante aterrado por lo que ocurría, sin embargo, ya había estado retirándose, y su cuerpo carnal también tenía un poder increíble. No solo eso, pero ni siquiera dudó en usar un poco de su chi glacial para protegerse. Gracias a todo esto salió ileso. Pero hasta él mismo no se imaginaba que esta fórmula medicinal suya recién inventada causaría una explosión como esa. Estaba casi al mismo nivel que el ataque de un cultivador en el alma naciente. Además, la píldora de convergencia de almas estaba diseñada para afectar almas, así que todos los afectados sintieron como si sus almas estuvieran a punto de ser arrancadas de sus cuerpos. Muchos estaban viendo hacia adelante con una mirada vacía, como si hubieran perdido hasta la habilidad de pensar. Y ese fue el resultado de solo 2 hornos explotando. Era fácil imaginarse qué pasaría si explotaban aún más. Lo más probable es que aquellos en el área hubieran quedado hechos pedazos, o por lo menos, recibirían un daño increíble en sus almas. Esto. El rostro de Bai Xiaochun tenía una mirada vacía mientras veía a los 3 hornos para píldoras restantes. Sus superficies se estaban llenando de grietas, y la energía seguía acumulándose adentro de ellos. Estaba claro que estaban a punto de explotar. Bai Xiaochun empezó a retroceder suspirando de asombro, y fue en ese instante que un rugido enfurecido inundó el aire. Bai Xiaochun fue como un trueno celestial ensordecedor que sacudió todo en la zona. Al mismo tiempo, una figura de negro se teletransportó al área desde lejos. Ese era justamente el general Bai Lin de los despellejadores. Bai Xiaochun se sentía desanimado y difamado, así que respondió: de una vez, no puedes culparme, te lo advertí. Después de todo, sí que había ofrecido una advertencia, solo para que no le creyeran. Bai Lin había estado en el muro poco antes, apoyando a las tropas en el combate, ya que alguien había alterado el río del inframundo. En este momento había una cantidad inconmensurable de almas vengativas justo afuera de la gran muralla. Las 5 legiones estaban bajo mucha presión, especialmente por los nigromantes que habían visto entre las fuerzas enemigas. Por esa misma razón era que Bai Lin había ido personalmente para liderar la batalla. Pero incluso antes de que los nigromantes actuaran, una gigantesca explosión sacudió toda la armería, haciendo que una ráfaga de energía saliera disparada que hasta sorprendió a Bai Lin. Este se teletransportó alarmado, y se encontró con una escena desastrosa. Todos en el área tosían sangre, y además de eso, había 3 hornos para píldoras gravemente dañados que obviamente estaban a punto de explotar. A pesar de su furia, Bai Lin no tenía tiempo para pensar o planear nada. Simplemente rugió, agarró los 3 hornos, se teletransportó hacia la gran muralla y los arrojó al otro lado. Allí afuera de la gran muralla había un incontable número de almas vengativas que cubrían hasta el cielo por su gran número. Muchas estaban reuniéndose para formar almas emperador que aullaban a todo pulmón mientras arremetían. Parecían completamente inconscientes de su existencia o de su destrucción, mientras que el escudo resplandeciente que se elevaba de la muralla ondulaba bajo el poder de los ataques. Los cultivadores de las 5 legiones vertían todo el poder que podían en sus cañones mágicos, mandaban ráfagas de rayos de luz destructivas sin cesar. Lamentablemente, eran simplemente demasiadas almas, y la resistencia de los cultivadores ya estaba probando ser en vano. También había un gran número de salvajes mezclados entre las almas, quienes usaban sus cuerpos físicos formidables para abrirse camino ferozmente hasta la muralla, y allí se autodestruían sin dudarlo. Debido a todo esto, las bajas seguían aumentando entre las 5 legiones, y fue en este momento que 3 hornos para píldoras totalmente rojos
cada uno de unos 3 metros de altura, salieron disparados por el aire, como unos soles, arrasando con todo a su paso. Luego aterrizaron al suelo, tenían tantas grietas extendiéndose sobre ellos que parecía imposible que duraran un segundo más sin explotar. Los salvajes se veían sorprendidos por ver que los atacaban con hornos para píldoras, objetos completamente desconocidos para ellos. Uno de los salvajes, uno que tenía varias decenas de metros de altura, dejó salir un frío bufido y se elevó por el aire hacia el horno más cercano, después de lo cual desató un poderoso puñetazo. En ese instante, las fuerzas combinadas adentro y afuera del horno demostraron ser demasiado. Un estallido resonó, uno capaz de sacudir los cielos y la tierra, y el horno explotó brutalmente enviando restos ardientes por todo el campo de batalla. Toda el área se sacudió violentamente, un sinfín de almas vengativas chillaban, y muchas bestias cercanas incapaces de evadir la explosión terminaron en llamas al instante. El salvaje que acaba de atacar el horno no pudo sino dejar salir un grito cuando la energía lo abrumó, y mandó su cuerpo volando hacia atrás. Sin embargo, la explosión no era el aspecto más poderoso de esa ráfaga de poder. La fuerza medicinal de la píldora de convergencia de almas fue desatada en un instante sobre un área de 3000 metros, y todas las almas vengativas temblaron fuertemente y se vieron arrastradas por una poderosa fuerza gravitacional. Luego, la onda de choque las arrasó y las hizo pedazos. Todo ocurrió tan rápido que ni los salvajes ni las almas vengativas tuvieron tiempo de reaccionar. En solo un momento, los otros dos hornos para píldoras también explotaron, y en el instante más corto, estallidos ensordecedores y chillidos espeluznantes llenaron todo el campo de batalla. Muchos salvajes fueron asesinados e incontables bestias y almas fueron despedazados. Unos mares de llamas hicieron erupción y unos cráteres impresionantes se abrieron en el suelo. Mientras la sangre y entrañas se extendían por todos lados, los salvajes sobrevivientes veían a su alrededor sorprendidos, y hasta la más inconsciente de las almas vengativas parecía aterrada. ¿Qué fueron esos objetos mágicos? ¿Ve cómo puede estar pasando esto? Jamás había visto algo como esto. Los salvajes se voltearon uno por uno hacia la gran muralla, sus rostros traicionaban el profundo temor que sentían. La verdad era que no fueron los únicos que reaccionaron de ese modo. Hasta los cultivadores sobre la gran muralla quedaron atónitos, no solo los despellejadores sino también los de las otras 4 legiones. ¿Qué fueron esas cosas? Porque me parece que se veían como hornos para píldoras. ¿Cómo podrían serlo? ¿Cómo podrían hornos para píldoras desatar un poder así? Estoy bastante seguro de que vi al general Bailin de los despellejadores lanzándolas personalmente. ¿Será algún objeto mágico recién inventado? Todos se veían sorprendidos, y hasta Bailin quedó tan impactado que su furia se disipó completamente. Se quedó viendo esos cráteres afuera de la gran muralla con una mirada vacía, y luego a las almas y salvajes aterradas. Después de un momento, casi se queda sin aliento, y luego sus ojos empezaron a brillar con un resplandor sin precedentes, hasta con alegría. Capítulo 478. ¿Tienes idea de lo que has hecho, Bai Xiaochun? La explosión es lo de menos, pensó Bailin con un brillo intenso en sus ojos. El aspecto más importante es el efecto medicinal, el cual incrementa la potencia varias veces. Al final dejó salir una fuerte risa por un momento y se volteó para ir de nuevo a la armería. Bai Xiaochun estaba bastante nervioso en este momento, estaba allí de pie viendo nervioso hacia los 5 hornos para píldoras restantes. Habían venido bastantes cultivadores a investigar el sonido de hacía un momento, y ahora veían impresionados la destrucción de la zona. Aunque la residencia de Bai Xiaochun no había quedado totalmente destruida, sí había sido dañada seriamente. A excepción de uno de los 4 guardias, el que salió volando lejos, los otros 3 ahora estaban viendo a Bai Xiaochun con expresiones que mostraban su terror. Los grandes maestros estaban consumiendo píldoras medicinales y viendo furiosamente a Bai Xiaochun. ¿De verdad no pueden culparme?, dijo nervioso. Se los advertí de antemano, se los dije, escúchenme todos. Retrocedan o saquen objetos mágicos defensivos. Después de todo ustedes vinieron aquí por voluntad propia, yo no se los pedí. Antes, cuando confeccionaba medicina, nadie se atrevería a acercarse. En el pico medio de la secta corriente de sangre, apenas empezaba a confeccionar medicina, todos escapaban de la montaña entera. Probablemente hubiera sido mejor si Bai Xiaochun no hubiera dicho nada. Cuando las palabras salieron de su boca, los que acababan de ser heridos quedaron aún más enfurecidos. Destruiste la armería.
Heriste a tus compañeros discípulos. Bai Xiaochun, ya veremos cómo piensas explicarle esto al general. Cuando otras personas hacen que su horno explote, pierden la píldora, solo eso. Pero es obvio que estabas intentando causar problemas. Todos lo veían furiosamente rechinando los dientes, especialmente los grandes maestros, quienes ahora odiaban más que nunca a Bai Xiaochun. Después de todo, solo habían venido a ver lo que ocurría, y jamás se hubieran imaginado que sus vidas estarían en riesgo por unos hornos para píldoras explotando. Y lo que era aún más aterrador era la forma en la que pudieron sentir sus almas siendo jaladas. Bai Xiaochun sí que sentía un dolor de cabeza ahora, y eso solo aumentaba al pensar en lo furioso que había visto a Bai Lin. Era obvio que Bai Lin había ignorado todas las advertencias de Bai Xiaochun. Tomando en cuenta esto, frunció el ceño aún más, y suspiraba con más fuerza. Mientras intentaba pensar en alguna buena idea para explicarse, un rayo de luz pasó por el aire hacia él. Ese era justamente el general Bai Lin. Se estaba moviendo con una velocidad tan increíble que en solo un momento llegó sobre la armería, y allí aterrizó justo frente a Bai Xiaochun. Se veía muy serio, y sus ojos tenían un resplandor extraño. Se quedó viendo a Bai Xiaochun y dijo, ¿tienes idea de lo que has hecho, Bai Xiaochun? Bai Xiaochun no tenía idea de lo que había ocurrido afuera de la gran muralla, así que su corazón ya estaba palpitando con miedo y furia. Por lo que decidió olvidarse de sus miedos por un momento. General, dijo fuertemente, le dije lo que podría pasar cuando confecciono medicina. Usted dijo que debía centrarme en mi trabajo, y que usted tomaría responsabilidad por lo demás. Dijo que los resultados de mi trabajo no tendrían nada que ver conmigo. Dijo, antes de que pudiera terminar de hablar, Bai Lin dio un paso adelante y lo sujetó por el brazo. Su movimiento no fue solo increíblemente rápido, pero su base de cultivo estaba muy por encima de la de Bai Xiaochun, así que para Bai Xiaochun era imposible evadirlo. Cuando sintió que Bai Lin lo sujetó, se estremeció fuertemente, y se preparó para convocar su chi glacial para defenderse. Pero fue entonces que se dio cuenta de la extraña expresión que tenía Bai Lin en el rostro. Sus ojos brillaban con una intensidad sin precedentes, y apenas podía mantener su respiración bajo control. Veía a Bai Xiaochun casi como si estuviera viendo a una gema preciosa. ¿Cómo no iban a tener nada que ver contigo los resultados? Todo lo contrario. Jajaja. Bai, mi chico, sin dudas no decepcionaste. Sigue con el buen trabajo. Confecciona como te guste. ¿A quién le importan un par de hornos para píldoras explotando? ¿Cierto? Haz las cosas exactamente como quieras. Mientras más explosiones ocurran mejor. Es más, puedes hacerlas aún más poderosas, eso sería genial. Mientras más aterradoras mejor. Y no te preocupes, me encargaré de cualquier situación peligrosa. Dicho esto, levantó la cabeza y se rió. Felizmente Bai Xiaochun no era el único impresionado por las palabras de Bai Lin, también lo estaban los demás espectadores. Todos asumían que Bai Lin descendería completamente enfurecido. Jamás se hubieran podido imaginar que las cosas resultaran de manera opuesta a lo previsto. ¿Qué diablos? ¿Qué está pasando? Los grandes maestros recientemente heridos casi no podían creer lo que veían. Esto sobrepasaba su imaginación, hasta un punto que ni parecía real. Mientras todos veían impactados, Bai Lin recordó lo que acababa de ocurrir afuera de la gran muralla, y su emoción se siguió acumulando. En lo que a él concernía, cada uno de esos hornos explosivos era un arma mortal que se podía desatar sobre almas y salvajes. Además de eso, podían usarse para acumular una cantidad increíble de créditos de batalla. Con el paso de los años, la secta de la polaridad del Dao del cielo estrellado había tenido varias ideas para manejar a los desolados. Habían intentado todo tipo de técnicas exterminadoras de almas, pero ninguna funcionaba por mucho tiempo. En general, los desolados siempre encontraban alguna manera de neutralizar cualquier tipo de táctica que se estuviera usando contra ellos. Por lo tanto, Bai Lin no se esperaba que el nuevo método de Bai Xiaochun funcionara por mucho tiempo. Pero incluso si solo pudiera dominar ese mar de almas por un tiempo, eso ya era algo muy bueno. Además, el río del inframundo había sido alterado recientemente, lo cual era un gran evento. Hasta el Diva Chen estaba enfurecido por eso. Bai, mi chico, dijo Bai Lin seriamente, solo tengo un requisito, y ese es que trabajes más rápido.
¿Podrás acelerar el ritmo de tu confección? Bai Xiaochun quedó algo sorprendido. Esta era la primera vez que escuchaba a Bai Lin refiriéndose a él como mi chico, y sonaba un poco íntimo. Solo le tomó un momento darse cuenta de que Bai Lin en realidad no lo estaba castigando, sino lo contrario, lo estaba alentando a hacer más. Hornos explosivos. No puedo creer que alguien quiera que explote hornos a propósito. Supongo que Bai Lin debe de haberles conseguido algún uso. No pudo contener su curiosidad, así que simplemente le preguntó de frente a Bai Lin. Bai Lin no se molestó en ocultar la verdad. Le explicó lo que acababa de ocurrir afuera de la gran muralla, después de lo cual el rostro de Bai Xiaochun se iluminó con emoción. Levantó su cabeza orgullosamente y dijo, bueno, me imaginé que eso pasaría. ¿De verdad pensabas que mi investigación era solo para mejorar las píldoras de convergencia de almas? Era obvio que estaba buscando algo aún más útil, y al parecer lo he logrado. Cuando Bai Xiaochun confecciona su medicina, siempre se pregunta cómo hacerlo de la manera más precisa y ventajosa. ¿Sabes? En realidad ya tenía intención de que los hornos explotaran. Y no solo eso, las píldoras medicinales dentro de los hornos ya estaban un 90% completadas. La última ráfaga de energía fue lo que catalizó esa última parte del proceso, desatando la cantidad perfecta de poder medicinal justo en el momento de la detonación. Dicho esto, sacudió su manga y alzó la barbilla. Todos los demás en la zona intercambiaron miradas incómodas, si no hubieran escuchado sus explicaciones nerviosas de hacía un momento. Quizás le hubieran creído. Bai Lin se aclaró la garganta, no se molestó en interrumpir los alardes de Bai Xiaochun. Al parecer incluso aprobaba de ellos. Y eso de por sí dejó a todos aún más impactados. Ninguno había visto jamás a Bai Lin tratar a alguien con tanta cortesía. Era obvio lo mucho que valoraba a Bai Xiaochun. Bai Xiaochun siguió sacudiendo su manga orgullosamente y dijo, no te preocupes hermano Bai, como mucho, me tomará unos 3 días tener listo otro lote de hornos explosivos. No hay ningún problema. Bai Lin se rió felizmente, y luego decidió una fecha específica en la cual venir a buscar los hornos. Después de eso se volteó y se fue. Aunque antes de desvanecerse, les dirigió una mirada amenazante a los grandes maestros en el área, haciendo que apartaran la mirada y se dispersaran. Ya estaban muy desanimados por toda la cosa, pero no podían hacer más que apretar los dientes y aguantarse. En cuanto a los 3 jóvenes guardias, estos fueron reprendidos fuertemente por su mayor general debido a lo ocurrido. Sus amigos luego les contaron lo que ocurrió afuera de la gran muralla, y quedaron completamente atónitos. Por otro lado, el joven que había salido volando a alguna parte desconocida, a ese lo consiguieron eventualmente, con las piernas débiles y casi hecho pedazos. El terror que sentía hacia Bai Xiaochun no podía haber sido más intenso. Y así fue como terminó este altercado. Bai Xiaochun abrió más tarde esa noche los otros 5 hornos para píldoras, y aunque esos hornos no habían explotado, las píldoras medicinales de adentro no eran más que unos restos calcinados. Estuvo reflexionando el asunto por un buen rato y luego descansó un poco. Al amanecer de la mañana siguiente emergió de su residencia, se sentó frente a los hornos para píldoras e inhaló profundamente. Luego gritó todos atrás. No digan que no les advertí. Bai Xiaochun está empezando a confeccionar medicina. Su voz resonó como un trueno por toda la armería. Los demás grandes maestros salieron de sus residencias rápido y se fueron lejos, sus corazones estaban llenos de furia. Los 4 jóvenes guardias empezaron a temblar, y aunque no querían quedarse allí, no tenían más opción. Solo podían prepararse, rotar sus bases de cultivo y mantenerse en guardia. Al parecer, la advertencia de Bai Xiaochun sí fue efectiva en esta ocasión. Se sentía muy orgulloso de sí mismo, sacudió su manga y empezó a confeccionar. Esta vez, decidió trabajar con 20 lotes. Capítulo 479. 13. Creo que voy en la dirección correcta. Solo se me pasaron algunos problemas que surgieron debido a la interacción entre los ingredientes. Debería poder llevar a cabo algunas pruebas más y hacer que funcione. De todos modos, siempre y cuando los hornos sigan explotando, el general estará feliz, dijo Bai Xiaochun suspirando. Ya estaba convencido de que la vida en la gran muralla en realidad era maravillosa. Por lo menos podía confeccionar medicina de la manera que quisiera, sin temor a ningún castigo. Incluso lo recompensaron por los hornos explosivos, eso nunca había ocurrido antes. Al ver los hornos que habían sobrevivido la primera sesión de confección, Bai Xiaochun se calmó a sí mismo y puso una expresión seria en su rostro. Esta vez tenía la intención de variar las proporciones de los ingredientes en cada horno para píldoras, así podría identificar rápidamente qué
fórmula sería la más efectiva. Después de llegar a la conclusión de que esta sin dudas era la mejor idea, empezó a trabajar. Usó la increíble velocidad de su cuerpo carnal y griega. Empezó a sacar plantas medicinales y a arrojarlas a los hornos. De vez en cuando ajustaba la llama terrestre, para asegurarse de que todos los lotes estuvieran siendo confeccionados de manera ligeramente distinta. Claro, no podía olvidarse que Bailin le había pedido aún más poder, así que añadió un poco más de flor atmosférica a algunos de los hornos. Pero claro, tenía cuidado de no pasarse mucho. Después de todo, estaba confeccionando esto en su propia residencia, y si perdía el control de algún lote y un horno explotaba antes de tiempo, podría terminar hiriéndose a sí mismo. Siguió caminando entre 20 hornos diferentes con mucho cuidado y cautela, haciendo ajustes ocasionalmente o añadiendo algunas plantas medicinales en alguno, hasta que los 20 hornos para píldoras quedaron brillando de un rojo intenso, y emanaban un aroma medicinal muy poderoso. Conforme descendía en medio de su absoluta concentración en esta sesión de confección, los 4 jóvenes guardias permanecían a un lado, temblaban de temor y ansiedad. Después de que pasaran varias horas, se dieron cuenta de que Bai Xiaochun ya estaba poniendo las tapas de los hornos y sellándolos. La mente de los 4 guardias empezó a dar vueltas de inmediato. Esto no es bueno. El gran maestro Bai está sellando los hornos de nuevo. No puede ser. El último conjunto de hornos estalló porque fueron sellados y la energía no podía escapar. Después de que se acumulara suficiente energía, los hornos no pudieron soportarlo más y explotaron. ¿Qué hacemos ahora? Los 4 intercambiaron vistazos, apretaron los dientes y sacaron sus objetos mágicos defensivos, a la vez que se alejaban del horno tanto como pudieran. Los ojos de Bai Xiaochun estaban mirando fijamente los hornos, y mientras ajustaba la llama terrestre, los sonidos de estruendos seguían aumentando. Esta vez, seguro que uno de los hornos explotará, aunque es difícil saber cuál será. Siempre y cuando uno explote, será suficiente. Claro, en su mente estaba revisando las distintas proporciones de los ingredientes en cada uno de los 20 hornos. Eso sumado a su manipulación de la llama terrestre y a sus otros métodos de confección, lo llevarían con suerte en la dirección correcta para la fórmula medicinal suprema. 16 horas pasaron volando. Los 20 hornos para píldoras estaban de un rojo intenso, emanaban fluctuaciones aterradoras y un calor intenso. Los 4 jóvenes guardias temblaban claramente y se les ponían los vellos de puntas. La última vez tomó solo 8 horas, pero ahora, ya van 16 horas. Repentinamente, 4 de los hornos empezaron a emanar el sonido de crujidos, parecía estaban a punto de reventar. Los ojos de Bai Xiaochun se abrieron ampliamente y gritó, «¡Van a explotar!». Mientras hacía eso, retrocedió, realizó un gesto de conjuro de 2 manos y sacó un montón de talismanes de papel frente a él, hasta usó algunos objetos mágicos para montar algunos escudos. El rostro de los 4 jóvenes cambió completamente, pero cuando todavía dudaban sobre qué hacer, empezaron a extenderse grietas sobre la superficie de otros 7 hornos. La tierra bajo esos hornos estaba empezando a hundirse y distorsionarse, era obvio que los hornos estaban a punto de explotar. Oh, 11. La última vez solo explotaron 2, y casi nos arrancan el alma del cuerpo. Esta vez van a explotar 11. Los 4 empezaron a escapar del patio, sin dudar ni un segundo más. Bai Xiaochun se quedó viendo con ojos impactados que parecía que se le saldrían. Esta vez son 11. A medida que su corazón se llenaba de inquietud, retrocedió, y otros 2 hornos para píldoras empezaron a emitir crujidos. Había 2 hornos más a punto de explotar. 13, dijo Bai Xiaochun boquiabierto. Repentinamente tuvo un muy mal presentimiento en la boca del estómago. Conforme retrocedía, unas auras impresionantes se extendían desde los 13 hornos para píldoras, y cada vez se llenaban de más grietas. A estas alturas, cualquier podría ver, a simple vista, que la energía que se acumulaba en los hornos había llegado a un punto en el que explotaría en cualquier momento. Pero fue entonces que una risa maniática resonó por todos lados y Bai Lin apareció milagrosamente, y observó encantado esos 13 hornos para píldoras, los veía como si fueran tesoros preciosos. Entonces sacudió su manga y los 13 hornos hirviendo salieron volando por el aire como si fueran pequeños soles. Después de eso, Bai Lin convocó todo el poder de su base de cultivo y salió disparado hacia la cima de la gran muralla. Los cultivadores de las 5 legiones pudieron ver a Bai Lin de inmediato, y a los 13 hornos brillantes que llevaba. Y entonces recordaron la increíble escena de hacía unos días.
A ese punto, Bailin dejó salir un rugido poderoso y arrojó los 13 hornos para píldoras hacia el campo de batalla. La batalla reciente había sido un poco distinta de lo usual, había perdurado todo este tiempo. En la primera etapa del conflicto, los desolados estuvieron probando y hostigando la Gran Muralla. Luego alteraron el río del inframundo, y ahora estaban trayendo a tribus enteras de salvajes. Aunque los números de tribus involucradas en este momento no eran tan grandes, había muchos más de lo usual. Y no solo eso, las tribus salvajes, en este momento estaban en medio de una gran ofensiva con más de 10.000 salvajes arremetiendo juntos. Además de eso, estaban rodeados por una horda masiva de almas del río del inframundo. Entre ese interminable mar de almas, había algunas almas únicas que eran distintas y más poderosas que las demás, y acometían contra la gran muralla y el escudo con una locura y ferocidad sorprendentes. Los cañones mágicos sobre la gran muralla disparaban constantemente, arrasando hordas tras hordas de enemigos. Y fue entonces que los 13 hornos de Bai Xiaochun fueron arrojados. Cada uno de esos 13 hornos tenía unos 3 metros de altura. Comparados al campo de batalla entero, no eran más que unos pequeños puntos brillantes. Pero el intenso color rojo con el que brillaban, y el aura salvaje que emanaban, atrajo la atención de las 5 legiones y de los salvajes. Mientras los hornos volaban por el aire, el rostro de muchos salvajes cambió. Esos eran los que, aunque no pudieron ver en persona los 3 hornos, de hacía unos días, escucharon las historias de esos objetos mágicos exterminadores de almas que ahora usaban las fuerzas de la Gran Muralla. Ya que esos hornos explosivos eran un nuevo desarrollo, los desolados aún no habían encontrado una manera de lidiar con ellos. Todo lo que podían hacer era ver cómo los hornos avanzaban por el aire y aterrizaban con unos estallidos ensordecedores. La tierra se estremeció y las llamas arrasaron por todos lados, sumadas a una ráfaga de energía que avanzaba como unos tsunamis. Y lo que era aún más sorprendente era ese poder desgarrador de almas que contenían las ráfagas. Ese era el efecto medicinal de las píldoras de convergencia de almas, el cual se extendió llenando un área de 30.000 metros. Dentro de esa área, todas las almas vengativas chillaban aterradas, pero eran incapaces de escapar. En tan solo un abrir y cerrar de ojos, las ráfagas de energía las abrumaron, destruyéndolas por completo. Era una fuerza contra la que no podían defenderse, y se movía a una velocidad increíble. Desde lejos se veía casi como un par de manos arrasando todo en esa área de 30.000 metros. Unos momentos después, esa área quedó completamente vacía. Los miembros de las tribus de salvajes estaban pasmados. Al mismo tiempo, en un lugar a cierta distancia de la Gran Muralla, había un área protegida por formaciones de hechizos que estaba llena de carpas arruinadas. En medio de esa área había un altar negro flotando en el aire, sobre el cual había un viejo sentado de piernas cruzadas. Sus ojos brillaban con incredulidad y furia en este momento. La razón de su furia era justamente la imagen que estaba viendo, una proyección sobre una cortina de agua. Allí se podía ver claramente esa zona, de 30.000 metros justo afuera de la Gran Muralla. Capítulo 480. Promoción a teniente. La planicie cubierta por esa formación de hechizos era muy vasta, y la llenaba una niebla negra e incontables almas vengativas con gritos que resonaban por todos lados y hacían que la niebla se agitara. Sin embargo, la niebla negra solo cubría los bordes del territorio. En el centro estaba el lugar lleno con esas carpas dilapidadas, al parecer estaban hechas con la piel de bestias gigantescas. Había tantas carpas que eran prácticamente imposibles de contar, incluso desde lejos. Dentro de cada una de las carpas yacía un gran número de gigantes salvajes, vestidos con pieles de bestias. Algunos dormían, otros salían ocasionalmente a caminar entre las carpas. Siempre que alguno veía hacia el centro del enorme campamento, sus rostros mostraban expresiones de reverencia. No solo eso, pero si los gigantes casualmente se veían el uno al otro, parecían tener que forzarse a no luchar entre ellos. Al parecer tenían un temperamento extremadamente violento, y los que no lograban controlarse y terminaban luchando tenían que ser rápidamente separados por las corrientes de sentido divino que enviaban los jefes tribales. El campamento estaba separado en 10 áreas distintas, cada una para una tribu respectiva, y aunque los gigantes se veían similares, sus colores de piel y ojos tenían claras diferencias. También había bestias además de los gigantes, las cuales se mantenían alejadas de las decenas de miles de carpas. Cada bestia estaba amarrada firmemente con cadenas de hierro, y de vez en cuando dejaban salir rugidos estruendosos que sacudían los cielos y la tierra.
Justo en el centro del campamento había un área circular demarcada por un anillo de grandes rocas negras de más de 9000 metros de altura, que emanaban una intensa presión por todos lados. De hecho, el aire que se extendía a unos 30.000 metros de allí se distorsionaba, era como si separaran esa área del mundo que lo rodeaba. Era obvio que las grandes rocas negras no eran solo decoraciones, tenían algún tipo de función mágica. También se podían ver personas entrando y saliendo ocasionalmente de la luz que emanaban las grandes rocas. Aunque esos cultivadores no llevaban ropas extravagantes y costosas, eran claramente distintos de los gigantes. Eran muy apuestos, estaban limpios y bien vestidos. Era obvio que estos eran justamente los cultivadores de almas de las tierras desoladas. Siempre que estos cultivadores de almas salían del área central de carpas, los gigantes salvajes que los veían se ponían de rodillas y ofrecían koutou respetuosamente. En las tierras desoladas, los cultivadores de almas ocupaban una posición muy alta, casi como la nobleza. Eran casi como dioses que esclavizaban a los salvajes y comandaban mares de almas. En el medio del anillo de rocas negras, también había un altar negro flotante. Maldita sea. El viejo sentado en el altar tenía una expresión horrible en el rostro, y sus ojos ardían de ira viendo la escena que transcurría en la pantalla de agua. 13 hornos para píldoras avanzaron por el aire desde detrás de la gran muralla, luego explotaron, y arrasaron completamente un área de 30.000 metros. La mirada de temor en el rostro de los salvajes era muy clara, y las almas vengativas estaban claramente aterradas. Hornos para píldoras, murmuró el viejo con un destello de odio en sus ojos. Esta era la segunda vez que veía cómo tiraban hornos desde la gran muralla. Claro, lo más sorprendente no eran las explosiones, sino la fuerza medicinal de las píldoras que tenían adentro. Aunque era imposible saber qué tipo de píldoras eran, obviamente eran aterradoramente efectivas contra las almas vengativas. A este paso, ¿cómo vamos a llevar a cabo el plan del gran anciano? Tenemos que hacer que ese Chenetian salga de la gran muralla para matarlo, dijo el viejo. Frunciendo el ceño, estaba bastante seguro de que los jefes tribales entre los salvajes no tardarían mucho en comprender las implicaciones de este desarrollo. Con el uso de esos aterradores hornos para píldoras, el mar de almas no podría ayudar mucho, por lo que los gigantes salvajes no tendrían respaldo, y sería muy difícil forzarlos a arremeter al combate. De vuelta en el campo de batalla frente a la gran muralla, la aparición repentina de un área vacía de 30.000 metros causó un silencio sepulcral. Los cultivadores sobre la gran muralla abrieron la boca del asombro y sus ojos también estaban abiertos de par en par. Luego, estalló la gran conmoción. ¿Acaso esos fueron el mismo tipo de hornos de la última vez? Cielos. Esta vez fue aún más impresionante que la anterior. 13 hornos para píldoras explotaron y realmente devastaron el mar de almas. Esas incontables almas vengativas están claramente aterradas. Después de todo, todos habían podido ver a sus queridos amigos heridos o asesinados en el combate. Debido a esto, sus emociones estaban particularmente alteradas, y muchos de ellos se voltearon hacia el distrito de los despellejadores con ojos que brillaban intensamente. La batalla continuó después de eso, pero estaba claro que los salvajes y las almas vengativas ahora vacilaban un poco más comparado a antes. De vez en cuando alzaban la mirada hacia el cielo, al parecer temiendo la caída de hornos para píldoras. Bai Lin estaba encantado cuando se volteó y regresó al muro. De regreso en la armería, Bai Xiaochun estaba de pie viendo con una mirada vacía los hornos que no habían explotado, preguntándose qué habría pasado afuera de la gran muralla. Sin embargo, la situación en la ciudad era la misma de siempre, al menos que ocurriera algo increíblemente impresionante, como la aparición previa del río del inframundo. La gente dentro de la gran muralla no podría escuchar nada de lo que ocurría afuera. Bai Lin llegó volando por el aire hacia Bai Xiaochun, y antes de que llegara, el sonido de sus risas ya inundaba el aire. Apenas Bai Xiaochun escuchó esa risa, su corazón se calmó y asumió una postura orgullosa. Juntó sus manos en su espalda, y se quedó allí intentando verse como un ser trascendental, extremadamente elegante y refinado. Bai, mi chico, lo hiciste de maravilla. Cuando Bai Lin aterrizó, aún se podía percibir la emoción en su rostro mientras ondeaba su mano y le enviaba un medallón de comando violeta a Bai Xiaochun con el símbolo de los despellejadores. Las 5 legiones del gremio de venas de acero tienen establecidos claramente sus castigos y recompensas. Bai Xiaochun, tu éxito en el Dao de la medicina te ha ganado el derecho a dirigir a 10 soldados. De ahora en adelante, eres un teniente de los despellejadores. Tomando en cuenta que Bai Xiaochun era un recién llegado a la gran muralla,
aún no estaba completamente familiarizado con todo, y no sabía mucho sobre la posición de teniente, pero los 4 jóvenes que habían estado viendo se quedaron mirando con envidia hacia el medallón de comando violeta. Todos llevaban ya años como miembros de los despellejadores, y aún no habían llegado al rango de teniente, pero Bai Xiaochun apenas acababa de llegar, y ya lo estaban ascendiendo. Les hubiera parecido difícil de aceptar en cualquier otra circunstancia, pero los hornos para píldoras ya les habían inspirado un gran temor, así que por eso tuvieron que admitir que era razonable después de verse mutuamente. Este medallón de comando no solo representa tu posición en los despellejadores, también mantendrá un registro claro de tus créditos de batalla. El número de enemigos asesinados con cada uno de tus hornos será contado allí. La aprobación en los ojos de Bai Lin era evidente, y la verdad era que, si no hubiera sido por las reglas tan estrictas de las 5 legiones, él mismo hubiera promovido a Bai Xiaochun directamente al rango de capitán. «Teniente», murmuró Bai Xiaochun a la vez que aceptaba el medallón de comando violeta. Cuando lo hizo, una sensación cálida se extendió desde el medallón y entró a su cuerpo, la cual lo animó al instante. En ese momento, se dio cuenta de que el medallón de comando no era un objeto ordinario. Después de usar su sentido divino, pudo sentir una extraña conexión entre su persona y esa gigantesca pagoda, imponente en medio de la ciudad de la Gran Muralla. «Correcto», dijo Bai Lin. «No subestimes el rango de teniente. Ahora podrás seleccionar a 10 cultivadores del ejército para que sean tu pelotón personal. No tendrán más opción que seguir todas las órdenes que les des». Después de alentarlo un poco más, Bai Lin le dijo a Bai Xiaochun que esperaba que pudiera hacer aún más hornos explosivos, y cada vez más fuertes de paso. Al final se fue. Bai Xiaochun permaneció allí viendo el medallón de comando del teniente por un momento, luego parpadeó varias veces y alzó su mirada hacia los 4 jóvenes. Los 4 dieron un paso adelante de inmediato y saludaron solemnemente. «Saludos, teniente». Bai Xiaochun se sentía de maravilla viendo a esos 4, luego volvió a bajar la mirada por un momento hacia su medallón de comando. Aclaró su garganta, miró fijamente a los jóvenes y dijo: «Llevan estacionados aquí un buen tiempo, pero aún no sé sus nombres. Shao Long, a su servicio. San Li, a su servicio. Xude-san, a su servicio. Yunbu, a su servicio». Tomando en cuenta todo lo que estos 4 jóvenes habían visto durante los últimos días, y el hecho de que Bai Xiaochun ahora era teniente, ahora lo veían con expresiones solemnes de respeto. Especialmente ese Shao Long, quien estaba en la etapa avanzada de la formación del núcleo, y se veía particularmente impresionado por Bai Xiaochun, en parte porque este había sido el mismo joven que había salido volando bien lejos hacía varios días. «De ahora en adelante, ustedes 4 estarán bajo mi cargo. Tenemos 6 vacantes más, así que dejaré que ustedes 4 se encarguen. Apresúrense y vayan a buscar a las personas adecuadas. Conmigo al mando, avanzaremos triunfales hasta las máximas alturas». Bai Xiaochun sentía que las palabras que acababa de pronunciar eran bastante inspiradoras y extraordinarias. Shao Long y sus compañeros podían ver que Bai Xiaochun estaba en alza, y seguirlo ahora, sin dudas era una buena opción. Después de vacilar por tan solo un instante, intercambiaron miradas, asintieron y se fueron a buscar a otros cultivadores. Después de que se fueron, Bai Xiaochun empezó a inspeccionar de nuevo los hornos para píldoras. Alrededor del anochecer, Shao Long y los demás volvieron con 6 cultivadores detrás. Eran 4 hombres y 2 mujeres, y todos se quedaron viendo curiosamente a Bai Xiaochun. «¿Escuchas esta novela en Blade SK Novelas Ligeras?